es solamente para un nicho o para una población en general y es para todo el mundo, es un fenómeno humano y cultural, o sea que nos roza a todos los días. Tengo el placer hoy de entrevistar, de que esté a mi lado Ludmila Rivas, una profesional, una licenciada en nutrición de vocación, muy apasionada por su carrera, por los hábitos buenos y por el deporte, pero por sobre todo una persona que es muy familiar, una buena persona y que es muy fundamentalista de las culturas correntinas y argentinas. Bienvenida, Ludwig. Gracias por invitarme. No, obvio. Y bueno, la verdad un placer, o sea, no me esperaba de que me invites y también del mensaje que me quisiste dar de qué es lo que vamos a abordar hoy. Está muy bueno y muchas personas todavía no saben qué se puede hacer con lo que es la nutrición. Y por otro lado también abordar algo que todavía no se está haciendo en corriente, como lo que estás haciendo vos ahora. Está muy bueno. Bueno, eso también, esto es más como una charla, no tanto una entrevista, o sea, para que haya pie a feedback, a debate, a hablar, a lo que sea, y para que no estés tan concentrada en la cámara, capaz, que Ok, estés más suelta, digamos. dale. Bueno, no sé si querés que agregue algo más a tu presentación, si querés presentarte vos, informar un poco de a lo que te dedicas y todo eso. Y bueno, eh, la mayoría de los que me siguen o los que son mis allegados como vos saben que soy Nutri. Me recibí en el 2024, después pasó muy poco tiempo y me llamaron para hacer Nutri de Tarahui, pero antes ya empezó lo que es la parte del área de nutrición en mi vida, más que nada también con lo que fue el deporte, lo del correr, también hice levantamiento de pesas, es como que estuve un poquito en cada deporte y eso me llevó a investigar aún más y ser autodidacta también con mis áreas de entrenamiento, como también de lo que iba surgiendo en el día a día con la gente que vos te vas chocando, Claro. que te preguntan las cosas. Y ahí es donde surge la incertidumbre y vos ir a indagar qué hacer con eso. Y así me empecé a especializar, a estudiar un poquito más. Nunca dije no a nada, sino dije, bueno, sí, me siento a estudiar y no tengo problema. Y así me fui metiendo en varias áreas, como también lo que es en el aspecto de obesidad, como también de lo que es la parte de rugby. Eso no sabía. Qué otra área así de nutrición te gusta además de deportiva y obesidad en este caso? Yo cuando estaba en la facultad, algo que me apasionaba un montón y que esperaba que llegue el momento de la clase era, por ejemplo, gasa. Me Mira, encanta lo que es gestión de servicio de alimentación. Hice cocina también mientras hacía nutrición y es algo como que, bueno, sabes que toda mi vida cociné, desde sí. los 8 años que cocino. Y bueno, estudiaba gestión y decía, bueno, quiero ser como el profe o quiero estar en esa área. Un saludo a Que Fede Canevaro, por favor. sí, Fede, solo más. Claro. Si algún día se me da la oportunidad, me encantaría trabajar de eso también. Mira, Porque estás en la parte de la cocina que muchos nutri por ahí no están o están y no saben cómo abordarlos o no lo apasiona realmente. Pero yo miraba la clase y decía, bueno, qué interesante todo lo que podemos hacer y prevenir a través de la cocina. yo creo. Y bueno, en cocina, yo antes, bueno, en la secundaria empecé con mi página, que después la di de baja porque me daba vergüenza. Yo tenía ahí Ludmi Cooks, donde subía recetas. Mira, no sabes. Y sí, ahí yo sabía que me encantaba la cocina, pero tampoco quería ser chef, o sea, no era ese mi área. Y bueno, y ahí empezó el área de la cocina, empecé a probar diferentes recetas y demás. Y dije cuando estaba en la facultad, ¿por qué no estudiar cocina? Y ahí empecé a combinar las dos áreas. Pero eso más que nada, siempre hice un poco de todo. Eh, Me conocé de chiquita, de que siempre anduve a mil. Me gusta Sí. estar a mil, pero siempre tratando de que no irme de foco de lo que yo hago realmente. Sí, siempre igual te relacionaste con la nutrición o cerca de ella. Me gustó eso que dijiste, bueno, que te conozco desde chica, desde muy chica. ¿Te gustaría tipo hablar o contarme a mí cómo fue tu infancia en relación con la comida? ¿Quién cocinaba en tu casa? Mm. ¿Cuáles eran las comidas más típicas? ¿Qué alimentos sí vos te acordás como tuyo, tu cultura? Y a ver, en mi casa casi siempre se variaba el tema de la cocina dependiendo quién era que estaba disponible para cocinar. Pero lo que a mí me gustaba, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, mi mamá hacía algo especial, que era la albóndiga rellena, frita obviamente, Sí. rellena de huevo o queso. Y eso, por ejemplo. O algo que es muy familiar, por ejemplo, del área de mi papá, o sea, de
la familia de mi papá, mi tía, los jueves y viernes santo, hacía un guiso de porotos, recetas así de judías blancas, güey, que yo esperaba literal que sea jueves, viernes santo para comer eso. O el boriborí, eso, me encantaba. ¿Nos querés contar qué es el boriborí? El boriborí es, por ejemplo, no sé si conocen, capaz que sí o no, la harina de maíz de la sopa paraguaya. Ajá. Se hace de una consistencia un poquito más pastosa, aplastás y le pones queso adentro. Va, mi tía me hacía con queso, hacía bien chiquita y eso le hacen como un guisado. Güey, es riquísimo. Pero Y eso es de acá, es de cultura de acá. acá, es de acá y no todo el mundo conoce o no todo Yo el mundo... tampoco. Sí, no comen. El más común es el embaipú, El chipá. el chipá y ahí se quedó. Claro. Por ejemplo, otra cosa que a mí me gustaba mucho y me sigue gustando, que a no muchas personas les gusta, la sopa. Ah, Una de mis comidas favoritas es la sopa. O sea, mi mamá me hace con torreja de acelga y yo tomo sopa con torreja de acelga y soy la persona más feliz del mundo. Hay gente que dice, no, prefiero el asado. Bueno, yo me quedo con eso. Y eso, iban cambiando los roles. Mi papá, obviamente, hacía comida más contundente que te llenaban. que te llena y puedes salir a correr a la montaña. Y mi mamá es como más tranqui. Después, bueno, yo me empecé a meter en la cocina porque siempre fui muy curiosa en todo. Mira, ¿desde qué edad, más o menos? De los 8 más o menos que yo recuerdo que me empecé a meter porque me quedaba con una niñera y yo, para con sutileza decirle que no es que cocinaba tan rico, me empecé a meter en la cocina y ayudarle o experimentar yo misma para comer un poquito más rico. No sé cómo mirá. sea. Me metía yo y le decía, ¿y si le ponemos tal cosa? ¿Y si hacemos esto? Entonces como que ahí iba surgiendo. Claro. Yo investigando obviamente qué podía cocinar o cocinar rico como mi mamá o mi papá. Pero eso más que nada. Y con respecto a la comida en casa, eso es lo que más me acuerdo de chica, porque bueno, después vas creciendo y te vas olvidando de algunas cosas, pero puntual es eso, de mis tías que cocinaban el guisado, no sé, la albóndiga rellena que le pido a mi mamá, y hasta ahora en día por ahí me la suele hacer. Bueno, y ahí se puede dejar un gran mensaje para muchas personas, de que, por ejemplo, ¿qué haría hoy Ludwig en día o la Ludwig de antes si le sacás el boriborí o la albóndiga guisada, fritada? O sea, Y hoy, por ejemplo, quizás no la coma frita, pero más que nada, bueno, uno cuando es chico no entiende mucho de lo de cómo comer o qué hacer ¿o cómo te afecta? o cómo te afecta, pero si vos me servís un boriborí, te voy a comer el boriborí, no voy a pensar porque no es que como todos los días, o el guisado de porotos, Exactamente. 1 o 2 veces al año, o sea, no es mucho, pero sin dudas cada vez que como me recuerdo a la infancia de que, pues, era literal patente, bajaba el colectivito yo, era el 3 de agosto, yo sabía que mi mamá me iba a esperar con la albóndiga rellena y eso Qué me lindo recuerda. eso. Te Eso. recuerda eso, la comida te lleva sensaciones, te lleva recuerdos, pensamientos buenos o malos. Y es bueno también, tipo, uno quedarse con lo bueno cuando se trata algo de la comida. Claro, o sea, no tenerlo como algo que hay que controlarlo constantemente porque justamente termina siendo perjudicial. Fíjate cómo vos dijiste que te lo lleva cuando eras chiquita literalmente y ahí demuestra que la comida, la nutrición, no son solamente contar calorías o hablar de proteínas, de macronutrientes, sino que es algo cultural, hasta inclusive te lleva a las emociones, te lleva hasta tu infancia. Y por ahí si nosotros hacemos algo muy restringido en una dieta y decimos, bueno, hoy galletas de arroz, avena, que esto, que lo otro, capaz que yo no me acuerdo lo que comí hace 3 días antes de ir a entrenar, pero sí me acuerdo del asado que comimos todos los domingos con mi familia, por ejemplo, o vos, de eso. Totalmente. Así que, o sea, es algo que hay que llevarlo así también, digamos. La comensalidad, o sea, el acto de reunirte y compartir una comida con tus allegados. Es lo que yo trabajo también en consultorio, de que las dietas restrictivas son dietas, duran días. Eso tiene que ser un cambio de hábitos, algo que si vos te vas a cualquier profesional y te dice no, la palabra no, ya es como que empieza a chocar. Si no, buscar flexibilidad, buscar que el paciente se sienta cómodo y que también sea llevadero. Si siempre todos los jueves, por ejemplo, tenés asado con tus amigos, y le sacás del asado, el compartir cuesta mucho, mantener, Sí. sostener. Otra cosa es si tiene una patología ahí, No, otro caso aparte. claro, claro. Pero
justamente también, o sea, no hay que esperar hasta que llegue la patología. O sea, Exacto. la nutrición puede estar en todo momento y en todos lados, digamos, y de una manera positiva, ¿no? O sea, no somos la policía de las comidas, digamos, ¿entendés? Sí, Como sí, sí, sí. así nosotros jodíamos con mis compañeros de que por mucho tiempo se vio eso, digamos, y la gente nos vio, o bueno, yo todavía no, en julio si Dios quiere, pero les veía a los nutricionistas como la policía de la comida. Es que nos ven. Sin ir más lejos, ayer se va un paciente y me dice, casi que no vengo. Me dice. Le digo, ¿por qué no ibas a venir? Y porque hice todo mal, y porque no hice esto, no hice lo otro. Estuvo rindiendo, por ejemplo, que es algo muy común en los estudiantes que están en esta etapa rinden, están empezando a sacar finales y no tienen tanto tiempo ni para ir al gimnasio ni comer bien. ¿Te acordarás? Y sí, obvio que sí, yo soy empática. Entonces Claro. es como que, ¿por qué lo vas a retar? Si vos también viviste eso. Más vale darle soluciones cuando pasan esas cosas. O sea, creo que antes era el nutricionista sí y no. Y creo que ahora, o nosotros, yo lo veo de esa manera, estamos empezando a cambiar en lo que es esa ideología de ser muy estricto o estructurado con un plan. Es insostenible. Y también emocionalmente es insostenible. No es aplicable a la No, y vida. si no, perdés el contacto con tu paciente. Sí, No, ya no voy ya porque ya hice todo mal. Y así. claro. No hay... No, totalmente. Vamos a probar a ver tu chipá. Ah, ¿Vos, sí, vos por favor. hiciste? No. Ah, Top 10 chipacería acá de Corriente, bueno, a mí me encanta. No sé si puede ser el nombre. A ver, no nos ve a nadie. ver, a ver. Vamos a probar y capaz ya te digo quién es. A ver, me gustaría. Tiene pinta de ser de Todana. Casi, pero cerraron acá. ¿Es cerca acá? Acá. Ah, ya chipacito, Sí. debe ser. Ah. Uno de los Promoción. dos tenía que ser ya Promoción. chipacito. Bueno, ahora que hicimos el corte de chipá, me gustaría también saber cómo te relacionaste con el deporte a lo largo de tu infancia. O sea, ¿dónde empezó y cómo fue mutando? Porque según lo que te investigué yo y lo que sabía anteriormente, hubo una metamorfosis en cuanto al deporte impresionante. O sea, desde tus inicios, lo que hiciste en tu adolescencia, lo que hiciste en la carrera y lo que haces ahora. Eso está buenísimo. Come tranquila igual, ¿eh? Mm. Y bueno, a ver, ¿por dónde inicio? Yo de chiquita, realmente un deporte no lo hacía. Inicié a ver a los 6 7 más o menos, inicié taekwondo. De allí hasta los 11 llegué hasta el cinturón azul, creo, azul punto rojo, o azul creo. Bueno, de ahí dejé por cuestiones económicas y también porque justo me habían enyesado, me había fisurado el pie. Y después, bueno, llega a su costo lo que es hacer ese deporte. Después dejé, me iba a caminar con mi papá a la costa. Me llamaba la atención siempre lo que era correr, pero nunca me acerqué todavía a correr ahí. Después, a los 14, empecé el gimnasio. Y después, más adelante, a los 19 20 empecé lo que es levantamiento de pesa, que sería powerlifting. Que ahí más o menos duré 2 años. Se sostuvo mucho. Lo que más se sostuvo puede ser. El gimnasio, lo que más se sostuvo hasta ahora. Claro. O sea, más, o sea, para salir un poco de lo que es el gimnasio, en lo más deportivo, digamos. Claro, en el área deportiva sí. Después, en el 2023, que van a ser ahora 3 años y medio, inicié a correr. O sea, eso es lo que más tiempo llevo ahora. Y bueno, ¿qué me pasaba? Yo salía del secundario, tenía inglés. A la mañana tenía educación física. Tenía colegio, me iba al gimnasio. Y no me daba el tiempo para ir a correr, yo siempre quise ir a correr. Y yo le decía a mi mamá, mira, hay un grupo X, que no voy a decir, está en tal horario, y era ponerle de 20 y 30 a 22. Y mi mamá me dice, ¿y a qué hora vas a volver a casa? Vos el otro día tenés que irte a educación física, o tenés que irte al colegio o inglés, no te dan los tiempos. Creo que sé que tú. Y ahí agarró y me dijo no, más adelante cuando sea más grande. Bueno, pasa eso, estaba en la facultad, volvemos de pandemia, tenía un primo que corría y me dice, es así, asá, unite, tipo así. Y agarro y me uno en enero y de ahí no dejé más. O sea, raja tabla, al menos que me supe que había enfermado y demás. Pero ahí hacía conjunto powerlifting y running, incompatibles. Pero mi corazón querían estar en los dos lados hasta que, bueno, llegó el 2024, que duró un año haciendo los dos, que dije, tengo que decidir. Mi cuerpo nada más.
Claro. Y ahí me fui para el running. O sea, con el dolor en el alma, yo lloré con mi entrenador, lloraba con la gente que no quería dejar, pero tuve que dejar. Y me dediqué a correr. Y ahí pude subir más distancias también. Claro, es que justamente encima se puede decir que son dos deportes muy distanciados, o sea, lo que es el power con ejercicios como el running o el trail, hay una distancia abismal porque hay uno que estás quieto, digamos, y que haces muchísima fuerza, y el otro que es constante durante horas y horas, digamos. ¿Sabes qué te quería preguntar, Ludmi, para cerrar lo de tu infancia, lo de tu niñez? Si me podrías decir, y volvemos al deporte, Sí, sí. cómo se relacionaba o qué sentía esa Ludmi de chica en relación con el amor por la comida que vos siempre tuviste de cocinar, de tu niñera, de tu mamá, de las recetas, la nutrición y el deporte? O sea, ¿qué sentías sobre todo ese conjunto de cosas? Qué pregunta tan amplia, ¿no? Claro. Vamos a reclutar de a poco. Y bueno, primero, realmente tengo un amor al de mi mamá. Bueno, yo al principio, no quiero que suene tan mal, era pachorrienta. Era la realidad. Si bien era muy hiperactiva, pero ir y, no sé, irme al gimnasio no quería. Con lo que De vos querías chiquita. era activa, digamos, y Sí, después... sí, lo que no, no. Eh, bueno, vos, como sabrás, yo tenía sobrepeso de chiquita y siempre querían que esté haciendo actividad física, entonces como que no encontraba algo que yo encajaba. Y cuando encajé con lo que era de taekwondo, que me generó una disciplina, también un orden mental, porque es lo que te genera ese deporte, y más cuando fui creciendo en la preadolescencia, adolescencia, yo fui muy autodidacta investigando con lo que es la alimentación para cambiar mi composición corporal y encontré como que todo funcionaba de manera sinérgica, sin hacer ningún esfuerzo. Y de ahí surge lo que es la pasión y el amor hacia el deporte, la alimentación y el autocuidado. Creo que todo lo que hacemos de chiquito quizás puede definir lo que hacemos de grande, la vocación, porque yo no lo veo esto como una profesión, sino es como una vocación para mí. Y eso más que nada, o sea, cómo lo veo yo de chiquita ahora de grande, y veo qué suerte que me pasó eso, o que encontré los deportes, que me metí en la cocina, que fui muy curiosa, porque ahora es lo que soy. Si no hubiera sido tan eh, culinquieto, por decir otra palabra, Tan no tajante. hubiera, claro, no hubiera encontrado lo que ahora me apasiona. Claro, Eso más que nada. claro. Como No sé si respondí lo que querías o... recontra. O sea, Ah, como lo podrías ver como algo malo, digamos, lo ves como algo súper positivo, digamos. es que eso se trabaja mucho. Va, yo hago terapia y hace mucho tiempo. Y el correr para mí es una terapia porque vos, ponele, estás alrededor de más de 4 horas corriendo vos con tu mente, vos solo. Te puede venir como pensamientos buenos como pensamientos malos. Y también vos autogestionar las cosas que te pueden pasar cuando vos estás corriendo. Un calambre, que te golpeaste, que te raspaste, que te caíste. Y cambiar ese pensamiento. Eso también es como que te lleva al deporte. Tipo las cosas malas, las lesiones, las contracturas, la sobrecarga. Generarlo como algo bueno. O cambiar esa perspectiva para que la mente no te falle y vos persista en el camino que vos querés hacia tu objetivo. ¿Cuál es la diferencia para vos de lo mental específicamente en el running a comparación del power? Que justamente son muy distintos. Son, la verdad que es re distinto. Pero tienen mucho poder mental los dos encima. Los dos. Porque yo cuando hacía Power, el progreso es mucho más lento. Porque vos, por ejemplo, me costaba un montón de llegar a 60 kilos en press de banca, por ejemplo. Estaba a 59, 58 y medio y así. Y decías, pero es 1,5 kilos más, no puedo. No puedo, se me queda la barra, se me queda la barra. Y ahí es donde decís, ¿para qué? ¿Para qué vengo a entrenar 4 horas? ¿Para qué estoy tanto tiempo invirtiendo en esto? Porque dejas salidas, dejas amigos, dejas un montón de cosas de lado. Como también ciertos disfrutes de lo que es la alimentación o el alcohol, ponele. Y decís, no veo ningún progreso. Pero el tema es que el progreso no es ya. El progreso es un camino largo que quizás ahora tu cuerpo recién está... Con tan solo que vos soportes la barra, 60 kilos ya es algo bueno. Hay gente que ni lo hace. Y hay veces que en esos momentos es como que, bueno, te frustras y querés mandar todo a la B. Y lo mismo pasa en el running, que me suele pasar mucho en consulta.
no bajo mi pace, ponerle en pace es la cantidad de velocidad que vos haces por pasos, por decirlo así, por minuto. Mira. Y hay gente, lo más común es que quieren correr a 5, más o menos 5 o menos 6, todo depende de cada objetivo y de la composición y los años que vos venís corriendo. Claro, la Y experiencia. ahí es algo, depende de muchas cosas, multifactorial, que es lo mismo con el power. Pero yo creo que el power lo que tiene es que son cosas que vos haces en segundos y ya perdiste. En cambio en el running vos vas corriendo y puedes remontar la carrera. En cambio en el power te hiciste mal el acto fallido del movimiento y ya está. O te posicionaste mal y ya es nulo. Es que entrenás años, te diría, o meses para una competición que dura 10 segundos. 10 segundos, claro. En cambio en el running, bueno, si bien entrenás mucho, quizás los tonelajes no son lo mismo, pero lo que yo veo en competencia, lo puedes remontar. Vos capaz le estás viendo a tu competidora que está delante y le dejás y le vas apretando y demás. En cambio, en lo que es power, te posicionaste mal y chau, ya es nulo. Bueno, pero viste que en running también es medio parecido en un sentido de que si vos querés apretar y apretaste un poquito de más, chao. También. No podés También, más. también. Me pasó en la carrera esta de marzo. Iba primera, iba puntera. Hacía un calor, era el 28 de marzo, en Puente empezó el agua, te llegaba hasta el ombligo. Y iba bien, mira, bien, sin acalambrarme nada. Yo venía igual con una sobrecarga, estaba tratando con el kinesio, de que me cargaba la cadera y demás de la pierna. La cadera. Sí, tengo lesiones. Y como, Lesiones. lesiones, como todo deportista, ¿no? Sí. El que no se lesiona es... No es deportista. No igual. Ojalá no se lesionen, ¿no? Es feo pasar por eso. Pero bueno, aprendes a correr con dolor a veces. Está mal, pero aprendes. O si llega un dolor, sabes gestionarlo. Y bueno, venía la segunda atrás mío. Tac, se me acalambra el recto femoral. Y no, yo sentía que la avanzaba a la izquierda y la derecha se quedaba. Y yo decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo. En un momento se me acalambró por completo y tuve que frenar a frotarme y tomar mi pócima secreta. Y y dejar pasar. Vos cuando en esos momentos sentís como una... que decís, bueno, algo habré hecho mal para no llegarle a la segunda después. Y era por milésima de segundo porque le intenté presionar, pero mis piernas no daban más. Y también de eso se trata. De que, bueno, los 20 kilómetros anteriores iba primera. Pasó algo que Claro, que no instantemente quedan en tus manos tampoco. no, En obviamente, el momento. obvio, era mucha agua, mucho barro y bueno, la que me ganó era una crack, o sea, eso no quita nada que corra hace años, pero son cosas que pueden pasar y no sentirte mal. A mí me pasaba de que ponerle, me iba a una carrera, estaba en el podio, ponerle, o no estaba en el podio, pero igual salía en una buena posición y es como que quedás ahí bien. Está, gracias, tipo, agarrar la medalla y te vas. También eso, autofelicitarte el progreso. Por eso ahora lo vivo mucho con los entrenamientos de, güey, qué bien me fue en este entrenamiento. Bien, rendí mejor, qué hice, qué no hice. Ir ya disfrutando ya el antes, porque en el momento cuando llega la carrera son 2, 3 horas, capaz que la que corrí de los 42 fueron 10 horas, sí, pero ¿cuántos meses estuviste antes entrenando? De eso también se trata, de ir disfrutando ese proceso. Yo creo que justamente en la población actual hay un problema inminente que se ve a simple vista, como lo que vos decís, de que es todo ahora. Ya, Sí. ya. Yo, o sea, si quiero hacer algo, quiero ser deportista, yo ya quiero ser basquetbolista. Y no No, se puede. no, Ya no. quiero hacer esto, ya quiero levantar los 100 kilos. Muchos chicos se lesionan intentando levantar 100 kilos, incluyéndome cuando yo era más chico. A Y muchos, el famoso 100 de pecho. claro, o pasa que hay un mensaje que estaría bueno dejar también, yo cuando sea nutricionista el día de mañana y en general, es de que el progreso es progreso y punto. Después la meta es otra cosa, pero uno tiene que saber disfrutar el progreso. Por ejemplo, a mí me pasaba que le entreno a una chica, pero así nomás, o sea, todo bien, lo entrenamos juntos y le entreno. Y me decía, había pasado 2 meses de su entrenamiento y me decía, no veo progreso en tal parte del cuerpo, no veo progreso en tal... O sea, no veo progreso. Y a mí me llamaba la atención la palabra. Esto es algo literal, o sea, que me quedó muy grabado. Y no veo, me decía, no veo el progreso. Pero a su vez, ella empezó haciendo hip thrust
con una barrita chica y 5 kilos por lado y terminó haciendo con 90 kilos en 2 meses. Y eso es progreso. Claro, El obvio progreso que es progreso. Y capaz que su meta es algo que vuela, que es una visión a largo plazo de, qué sé yo, tener más músculo en tal lado, más músculo en otro lado, es una meta, pero el progreso siempre está, digamos. Y no, y aparte, por otro lado, lo que yo hablo también con los chicos y con mis pacientes, el cuerpo recién tarda 6 meses en adaptarse. Adaptarse, ya sea una dieta, adaptarse a lo que es un ejercicio. Y según dicen, generamos un hábito en 21 días, pero yo digo que lleva un poquito más, te diría hasta 6 semanas, hasta más meses, sino de que vos, por ejemplo, digas, bueno, este nutriente se combina con este nutriente y me sirve para esto. Te diría que meses estás trabajando con un paciente eso. Y a veces el progreso es algo cercano. No sé, en vez de usar el ascensor usamos las escaleras, por ejemplo. Eso es progreso, porque subir la escalera ya no te agitás, por ejemplo. Tenía una paciente de que tenía obesidad, que un día tenía obesidad. Ahora estamos ahí al borde de llegar a sobrepeso, normalidad, que me mandan a fotos sentándose como indiecito. Me dice, te manda algo que hace años, o no recuerdo haberlo hecho. Sentarte como indiecito. O me manda otro mensaje, y mi hijo ya se puede atar los cordones solo. Y ahí se me erizaba la piel, hasta ahora en día se me eriza la piel. Algo que nosotros normalizamos, atarte los cordones, vos mismo, es algo loco que otra persona diga que recién lo puede hacer. Y eso también es progreso. Capaz que no estás como un fisiculturismo, ¿no? Fisiculturista, pero no lo va a hacer porque no es tu objetivo. O, por ejemplo, quiero verlo mucho en la parte estética, pero en el día a día, poder llevar la bolsa de las compras vos solo, irte vos a caminar. Ser funcional. Sí, ser funcional. Lo que pasa es que las redes venden un estereotipo muy diferente a lo que es la realidad. Es totalmente diferente. Yo siempre digo, comparate con vos, el de hace un mes, hace 3 meses. Eso es increíble porque muchísimo tiempo, estamos hablando de mucho tiempo atrás, en las redes sociales ya había algo que se llamaba la vida fitness. ¿Y qué era la vida fitness para esos influencers? Era una vida saludable. Pero ahora, gracias a Dios, nosotros entendemos de que una vida fitness de la que se vendía antes y ahora no es saludable. Porque una vida extremista no es saludable. Eso de me levanto a las 5 de la mañana, hago 100 flexiones de brazo, me voy a bañar con agua fría, después de bañar con agua fría, me voy a caminar, vuelvo, desayuno y así sucesivamente, con actividad física, con todo extremismo y tipo, ¿cómo se dice? Entrando en una cárcel, digamos, una estructura que no se termina. Claro, en una cárcel de salubridad te termina haciendo muy mal, tanto psicológicamente como hasta en el cuerpo, digamos, en el organismo. Saludable es ser funcional, digamos, y que tus valores de sangre estén bien. Y o sea, no es tampoco la ausencia de enfermedad la salud, pero sí es un conjunto de cosas que te llevan a vivir bien, como por ejemplo la salud mental, el bienestar, el poder moverse, el entrenar, pero no más que eso, digamos. Y ahora nosotros, bueno, en su tiempo yo me acuerdo que veía influencers que estaban tipo gigantes muscularmente hablando, y yo decía, eso es ser saludable, porque era la vida fitness. Y yo tengo que llegar a eso para ser saludable. Y yo también tenía sobrepeso cuando era chico. Y me frustraba cuando pasaba 2 meses y yo en el gimnasio y caminando y esto, y no veía eso. Y no soy saludable todavía. Y es lo más alejado de ser saludable, justamente. Y bueno, es lo que yo medianamente trato con los chicos de las inferiores de rugby. Ellos quieren estar grosísimos. Y sabemos que en la adolescencia, en la preadolescencia, hay diferentes estadios hormonales, ¿no? Diferentes etapas de desarrollo. Donde capaz vas a poner 2 nenes de 15 años, uno va a estar más desarrollado a nivel muscular que empezó el gimnasio. Y capaz los dos en la misma rutina, en la misma alimentación, pero uno es una esponja y el otro un colador. Por más que vos le sometas al mayor entrenamiento y le des la mejor alimentación posible, no va a generar masa muscular al mismo volumen que el otro. Obviamente que tiene diferente genética, diferente estructura ósea, pero él no llegó a su pico de desarrollo. En cambio el otro sí. Entonces como que eso tenés que ablandar y trabajar un montón, porque uno, se comparan entre ellos, 2,
también se compara con los de las redes, o por ejemplo los Pumitas, y capaz que ellos están muy alejados todavía de eso. Es como que eso también nosotros informarles que cada uno tiene su etapa y su fase para dar lo mejor, por decirte así. Es muy difícil la adolescencia. Yo creo que el día de mañana, cuando trabajé de esto, lo último que haría sería trabajar con adolescentes porque yo justamente fui uno de esos adolescentes súper hiperactivos, súper hormonales, digamos, y es imposible, bueno, no es imposible claramente, pero es muy difícil darle a entender a ese chico que no se va a ver como un jugador de rugby de los Pumas de acá en 20 años, digamos. Y Eso sí. si no es con ayuda, con alguna ayuda, digamos. Claro. Eh, yo no te diría que es feo trabajar con adolescentes. Tengo adolescentes. No, fue uno difícil, capaz. Y a mí me gusta porque hablas mucho, tenés algunos que por ahí, bueno, son más distantes, es como que está en la faceta donde te haces amiga Nutri, o es como que no, bueno, sí, dime, ya me voy, listo, chau. Pero está esa faceta donde está como los duelos de sentimiento entre ellos. Eh, pero te diría que es lindo cuando encontrás un buen feedback y puedes hacer grandes cambios, porque ahí donde vos empezás, mejor dicho, a instalar todos los hábitos que te va a servir de grande. Porque realmente vos cuando sos útil en un club bueno, o en donde vos quieras entrar a una franquicia o si quieres que te llamen los Pumas, sos cuando tenés más de 20 años. Porque digamos ahí donde tenés un desarrollo donde te puedes soportar cualquier golpe. Cuando sos más chico empezás a generar tu estructura y tu hábito. Y creo que ellos por ahí no lo ven eso. Es como que dicen, yo ya me quiero ir, que me agarren la franquicia, que me agarren los Pumitas. Y es un proceso largo, que capaz que, lo mismo que los futbolistas. Por ejemplo, el fútbol es diferente. El fútbol ya a los 13, 12, 11, ya le llamaron y ya le llevó una franquicia. Claro. En cambio en el rugby es otra cosa. Por eso, y si no, bueno, ser el mejor de tu club o ser el mejor que ayer o ponerte un objetivo de ser como cierto atleta no está mal tampoco. No, para nada. Pero está bueno eso cuando empezás a hablar con el adolescente y le vas explicando y ellos comprenden y es como que se sacan la mochila encima. Como que dicen, bueno, no tengo que llegar a hacer esto porque todavía mi cuerpo no le da. Es muy lindo ayudar. Sí, ayudar al otro Hermoso. creo que es la parte más linda de nuestra vocación. Porque te sentís útil y otro es como que decís, vení, te saco esta dolencia que vos tenés, que te pusieron en tu mente que no es así. ¿Entendés? Así es. ¿Nos querés contar o me querés contar a mí, cómo es el rol de nutricionista en un club de rugby acá en Corrientes Capital? Bueno, Rugby entendiendo acá que es un deporte amateur. sí. Bueno, a ver, nosotros en la pretemporada es donde más hacemos los ajustes, donde hacemos todas las mediciones, tanto de composición corporal o la que crean que es necesario los PFs o los entrenadores o los head coach. Trabajamos mucho en equipo, es decir, si uno, por ejemplo, ve que un jugador está en amarillo o rojo, lo trabajamos, lo hablamos, o si pasa algo en un partido de lo mismo. O sea, hay mucho de lo que es trabajo interdisciplinario, que es para mí fundamental, tanto en un club como también en un consultorio. Y bueno, un día de partido sería, por ejemplo, tenemos 3 subdivisiones, por decirte así, en el plantel superior. Tenés pre-intermedia, intermedia y primera, donde pre-intermedia juega un poquito más temprano que la intermedia y la primera. Ya estamos... sí, quizás algunos, aparte de ser más joven, la pre-intermedia son aquellos que, por ejemplo, están volviendo una lesión o están retomando de vuelta después de las vacaciones. Parecido en el fútbol también. Claro, es similar. Y bueno, empezamos con ellos. Nos encargamos que en el calentamiento tenga toda la parte de hidratación, suplementación, comidas, tipo de lo que son intra y preentreno. Después de vuelta pasan a lo que es el partido. Y en interpartido, o sea, en entretiempo, se le da la suplementación a los que se necesitan, a los que van a continuar los 80 minutos, porque dura 80 minutos lo que es un partido de rugby. Y se le da lo que necesita de intraentreno. Eso se hace en las 3 subdivisiones para que vos entiendas. ¿Suplementación te referís al intraentreno, digamos? Claro. ¿Intrapartido? Intrapartido. Claro.
Y posterior ya hay tercer tiempo, que eso se encargan los que están o lesionados o los que se encarga de la cocina y no juega. Que eso cocinan entre ellos. Pero, o sea, vos no te encargas de planificar. Eso ya es No, cultural. claro, no, yo le doy lo que es una sugerencia que ellos pueden comer antes y después de los partidos, básicamente. No les puedo obligar porque obviamente policía no soy. Y más que nada les sugiero que es lo ideal. Más que nada yo le pido, por favor, que el día antes coman lo que necesitan. Y bueno, después, bueno, la única sugerencia que le doy que por favor no tomen alcohol, que tomen después de las 4 horas que es del partido y ahí recién que puedan hacer lo que quieran. Obviamente lo ideal sería el descanso, que coman bien en proteínas y carbohidratos, pero bueno, eso ya queda en cada uno en su conciencia. Claro. Te pregunto, en el momento que los chicos salen de jugar, o sea, ya es el post partido, Sí. vos podés tener tu stand o darle algo para que coman en el post y que apaguen un poco el incendio del partido porque están en llamas justamente después Sí. de un partido y que lleguen un poco más desinflamados a la hora del tercer tiempo, que usualmente comes cosas más tranquilas, es algo más cultural, digamos, más social. Sí, sí, sí. Sí, tengo la posibilidad, lo estamos evaluando estamos por comprar lo que son las licuadoras Mira. para hacer batidos de proteína. Bueno, eso todavía está en proyecto porque bueno, como es un club que está surgiendo, se está armando, dentro de todo tenemos un proyecto bastante establecido con objetivos y metas, pero bueno, a nivel económico siempre cuesta. Vos, como perteneciste a lo que es la parte de rugby, si mal no recuerdo, sabés que cada partido conlleva un gasto. Sí, sí. Y bueno, también mantener un club también conlleva un gasto. Entonces como que por ahí yo les sugiero que ellos se lleven lo que es, por ejemplo, la proteína, nosotros le podemos dar un complemento como una fruta y demás, porque si no el costo se eleva demasiado. Ajá. Pero bueno, la idea es a, a largo plazo tener eso para hacerlo a los chicos. Claro. Y vos también sos nutricionista de consultorio, ¿no? Sí, 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 sí. Trabajo en consultorio. ¿Nos querés contar más o menos cómo es? ¿Cómo es el rol del Nutri ahí? Y bueno, es totalmente diferente, por eso me gusta combinar las dos cosas. Es muy loco. Porque bueno, yo soy una persona muy inquieta, entonces el club es lo donde más me desacato, donde puedo salir, me paso de una cancha a la otra, donde voy y le veo a un paciente que está, por decirte, jugando en la M17, me escapo un ratito y vuelvo al otro partido. Es como que ahí es más activo. En cambio, en lo que es en el área del consultorio, obviamente estamos sentados, estamos hablando de tus objetivos, tus metas por cumplir. Y bueno, lo primero que yo hago cuando estamos, por ejemplo, si son un paciente nuevo, le mando un formulario previo a la consulta. Entonces yo más o menos sé con qué temas voy a abordar en la consulta del paciente y qué le puedo preparar para que le sea útil y no sea algo tan general. Después cuando llega, bueno, se van saliendo solo las cuestiones personales como objetivos también que pueden ser propios como ajenos del paciente. Porque hay muchos, bueno, me derivaron del médico, me dijo el personal trainer que tengo que venir para que me haga las medidas y así sucesivamente. Y hago todo lo que es mediciones antropométricas, y eso más que nada. Claro. Pero bueno, por otro lado también soy psicóloga, escucho mucho a los pacientes. Claro. Eso. El típico es, well, no sé qué tenés, me dicen, pero vengo acá y te puedo hablar de todo, me dicen. Y yo le digo, y esa es la idea, generar ese feedback con el paciente, de que se sienta en paz, tranquilo, a gusto, que te pueda contar lo que pasa en su casa, lo que pasa en su trabajo, del por qué no puede comer en el trabajo, en la facultad, de eso, de conectar con el paciente, no de que vos sos el paciente y yo soy la nutri, yo te entrevisto, vos me respondes, te mido, te vas y después te mando o te doy un papelito o te mando una recomendación. No, ir rompiendo ya ese esquema de que ser más relajados, de contarme qué hiciste el fin de semana, de no tener miedo, de decir, sí, me tomé 6 cervezas, Nutri. Y bueno, entonces podemos hablar. Y ahí vas conociendo un poquito más de lo que es los hábitos del paciente, si no es como muy estricto y terminás siendo vos, por decirte,
alguien superior que el paciente y no sos alguien superior, sos alguien que le está dando una mano en una situación que él quiere que le ayudes. Exactamente. Mucho tiempo, esto, o sea, de lo que nosotros hablamos del pasado, como que tenían los nutricionistas antes, es por la desinformación que también había. La salud va cambiando y actualizándose constantemente, y la nutrición es ciencia también, o sea, es salud también. Claro. Entonces también va evolucionándose constantemente. Y ahora bien sabemos que es perjudicial, o es mucho mejor tratarle al paciente no como un número, como si la nutrición fuese matemática y 1 más 1 es 2 y vos solo tenés esto, entonces yo te doy esto y te vas con eso y ya está, sino que es algo más multifactorial, como bien dijiste vos hoy. O sea, abarca muchas cosas el alimentarse, la nutrición como tal. No es solo el meterse un alimento a la boca, digamos, sino que es social, es cultural, genera emociones, genera tristeza, te da bronca, no te da bronca, entre muchísimas cosas más. Y ese es el mensaje también que tenemos que dar el día de mañana nosotros, digamos. Pero muy bueno. Y, o sea, si vos te tendrías que quedar con uno, y si me puedes decir la diferencia entre los dos, de un deporte más multitudinal, abocado más al multitudinal como es el rugby, la nutrición, o algo más de consultorio que es el uno a uno, ¿con cuál te quedarías vos? Y si me puedes decir la diferencia que hay en Bueno, lo tuyo, digamos. Mirá, yo siempre me gusta lo mejor de los dos mundos. Eh, Va a ser muy difícil. Yo al principio me costó mucho meterme en un equipo, no me fue fácil ingresar a lo que es el rugby, generar ese feedback, porque si bien, bueno, para algunos yo soy extrovertida, para otros no, pero imagínate yo siendo mujer en un equipo de hombres y que yo tenga que decirle esto se hace, esto se sugiere, esto no, esto sí, y trabajar con también colegas, compañeros, mejor dicho, de trabajo que son los managers, que son, yo sin ellos capaz que el club no voy a poder estar sola, así que si me están viendo, son todo lo que están bien. Y al principio es como que decís, eh, qué difícil, qué difícil hablar, pedir ayuda, delegar, pero lo que tiene el uno a uno en comparación de lo que es un equipo, que el equipo, capaz que vos no estás, no trabajás con todos al mismo tiempo, porque son 23, o sea, 23 son los que son convocados en cada división. Y capaz ¿Vos que trabajás no, con 3 divisiones? con 3 divisiones de, o sea, el plantel superior. ¿Y con los chicos también? Algunos sí, algunos sí. Que van a tu consultorio nomás. Que van a mi consultorio. Pero, Ahí cada tanto hacemos charlas y demás. bien. Pero no podría elegir porque, bueno, por ejemplo, yo ahí sí estoy metida lo que es en el área. Pero si, por ejemplo, si fuera una nutricionista satélite, de que solamente manda recomendación y demás, obviamente me voy a quedar con lo que es el uno a uno. Pero yo estoy con los chicos, o sea, todo el ¿Sos tiempo. parte? Soy parte del equipo. O sea, si a ellos le van bien, yo estoy bien. Si a ellos le van mal, a mí también me pone mal. Cuando perdimos la final del año pasado, literal, los chicos lloraban, yo quería llorar con ellos. Pero me abstuve porque, bueno, ¿qué estaba a llorar si no pasó ni para un try, por decirte así? Claro. En cambio, en el uno a uno, depende mucho también del paciente y de lo que te deja pertenecer a su vida. Trabajo mucho con los que son de running, o lo que es el área de resistencia, mejor dicho. Claro. Y bueno, te van haciendo carreras, yo les planifico las carreras en el área de la alimentación. Y es como que sí, si el paciente te deja pertenecer a su vida, es como que es lindo, porque tenés en complemento de todo. Y también es como que vas llevando el día a día en las carreras. Por ejemplo, sin ir más lejos, ponele que un paciente corre este fin de semana, yo ya le hablo antes. Y llevaste esto, llevaste lo otro. Si hay pacientes que realmente le interesa, te contesta. Puede tener pacientes que no te va a contestar y te va a decir el lunes, ay, sí, corrí y llevé esto y lo otro, me fue bien. Hay pacientes que dicen, no, ¿para qué le va a molestar al Nutri? No, me está hablando, que no se moleste. Claro. En cambio, si vos estás en terreno con el área de equipo, es mucho más lindo en ese sentido. En cambio, el otro vos estás distante también, estás satélite. Claro. Vos estás acá, cercano. Son diferentes sensaciones, no podría elegir en la realidad, porque son dos áreas diferentes y creo Muy que diferente. muy diferentes y de igual forma sos útil. Sí, Estando recontra. lejos, cerca, sos útil. Yo creo que
en todos los deportes de acá de Corrientes, el nutricionista haría un papel muy fundamental porque al ser una ciudad muy ortodoxa, por decir así, todavía, en cuanto a la salud o a la nutrición, el nutricionista o sea, tiene la chance de empezar por abajo, o sea, hacer un cambio moral en los chicos, en los competidores, y no tanto todavía de hilar fino o ser tan tajante con la nutrición específica, con las calorías, con las proteínas, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, no sé, históricamente en el rugby se decía que los primera línea, los forward tenían que ser... Yo, o sea, yo jugué al rugby, por eso me acuerdo y sé, digamos, Sí, yo sí. encima era primera línea también, que tenía que ser cada vez más, o sea, mientras más pesado mejor, digamos. Claro. Y no importa el costo, digamos. Y ahora, bueno, o sea, gracias a Dios y bueno, también en parte gracias a las redes sociales se sabe que no es así. En las grandes elites no siempre es mientras más pesado mejor, sino también importa de dónde viene tu peso. Si es de pura grasa, o sea, pesos vacíos, digamos, o tiene funcionabilidad tu peso, digamos. Eso te quería preguntar también, ahora con que vos tratás con los chicos o con los más grandes, ¿se sigue viendo eso? ¿O ya está un poco más apagado eso? No, o sea, sí y no. Lo que hacemos es que la composición corporal sea realmente para el puesto que está o quiere estar lo que es el jugador. Mm. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo hablo con los PFs, o sea, los preparadores físicos, y me dicen, che, mírate, hola. Apareció, estaba re atento con el rugby. Perdón. No, no pasa nada, a mí me encanta, así que no hay problema. Bueno, por ejemplo, se habla con ellos y me dicen, che, fíjate qué onda. Pero a mí no me molesta, tranqui. ¿Cómo se llama? Caso. Ah, bien. Bueno, yo ya estoy acostumbrada igual a los animales. Bueno, sé que se habla con ellos, por ejemplo, fíjate, habla con fulano lo veo más pasado, o lo veo más bajo de lo que estuvo el peso el año pasado, preguntarle qué está pasando, si cambió su alimentación, si le cambiaron los horarios. Es importante la composición. No te diría que ahora buscamos lo que es que sean cuanto más grandes mejor, sino que realmente sea de masa muscular y que esa masa muscular sea movible. Porque, por ejemplo, si vos tenés un primera línea que pesa 145 kilos y no se puede mover dentro de la cancha o no puede realmente generar una formación porque no tiene movimiento su estructura, no nos sirve tampoco. O sea, realmente se busca que tenga un peso y una composición donde aporte lo que es al partido. Claro. Y a los Que sea jugadores. útil. Que sea útil. Eso es lo que se busca. Todavía, por ejemplo, no me pasó de que me digan quiero estar más gordo, por decirte así, sino, o fíjate que esté más gordo o que gane más grasa, o sea, no. Al contrario, se busca de que realmente el tonelaje del scrum sea más masa muscular y porque eso es lo que empuja más todavía, justamente. Re bien. No me pasó aún. Y si son los más chicos, bueno, a ellos siempre quieren estar grandote, Claro. pero sí, los PF se preocupan de que los chicos vayan al Nutri, de que vayan al gimnasio, que por ahí cuando son más pequeños los tutores no le quieren llevar al gimnasio porque dicen que se van a volver chiquitos. Y, No se despojó todavía esa. no, esa eso cuestión. no. Creen que se van a quedar petizos los hijos, pero no pasa eso. Pero no, con eso bien. Se busca la optimización de la composición. Está muy bueno entonces porque ahora ya no. Como vos me decís, no se ve más eso, digamos. O sea, por lo menos se busca más el. O al menos que me lo digan a mí. Ajá. Capaz que entre ellos se hablan y se dicen, che, vos tenés que estar más gordo, o sea, no importa el costo. Claro. Pero al menos yo no lo escuché. No, pero está re bien. O sea, está muy bueno porque, bueno, me acuerdo y me imagino la cantidad de personas que jugaban al rugby siendo muy pesadas, digamos, sin funcionabilidad, digamos, Sí. y te lleva, más allá del deporte, o sea, llevándolo más a la vida, te deja mal o sea, empezás a funcionar peor en la vida también. Salís del partido incendiado, con dolores de rodilla, no dormís bien, te sentís mal psicológicamente. Y eso capaz que, o sea, si el nutricionista puede, que bueno, ahora vos me lo estás diciendo y la verdad que me pone re bien, trabajar ahí, no es que solamente le cambian el deporte, ese es el mensaje también, Sí. que no es que solamente le mejora el rendimiento de la cancha, sino que es o sea, una mejora total en el día a día de los chicos, digamos.
y tanto como los jugadores de elite, digamos. Eso también, ¿qué diferencia hay de vos como paciente, digamos, por decir así, que fuiste, que habrás ido al Nutri o capaz, bueno, capaz vos sabías, pero que estuviste en las grandes competencias, digamos, o sea, en el alto rendimiento? ¿Qué diferencia hay entre el alto rendimiento y la persona que entrena normalmente, digamos? Que entrena para la salud nomás. Eh, Va, mucha diferencia. Te diría hasta por la disciplina misma. Es muy diferente la persona que entrena por salud que la persona que entrena con un objetivo de una competencia o de una carrera o cualquier punto en sí. El que entrena por salud, yo lo defino así, es que, bueno, hoy no entreno y no pasa nada, o pago el gimnasio, voy 2 veces a la semana, 3, me muevo un poco. Tenés gente que sí, se mueve un poquito más y es solamente para buscar estética, pero el alto rendimiento es como que, bueno, vos tenés planificado, vos tenés una estructura, tenés una planificación de gimnasio, una planificación de running, una planificación de levantamiento o una planificación de rugby, por decirlo así. O sea, es como que todo está meticuloso. En cambio, lo que es para mantener una vida sana, como que, bueno, se va y lo que le dice el profe Sala lo hace. Si está otro profe y se olvidó lo que hizo ayer, vuelve a repetir la misma rutina. O sale a caminar y no pasa nada si no va al gimnasio. O cosas así, es como que no tiene una estructura armada, pero se mueve. O sea, no es que se queda quedado. Eso es lo que veo diferencia entre uno y otro. Uno es más meticuloso, más organizado con su estructura de entrenamiento, quizás también más con la alimentación. Y el de la vida sana es como que, bueno, tiene sí la parte de movimiento, tiene su parte de goce, y en cambio el otro es por ahí, va dependiendo de la etapa del año. Claro, no hay Eso. tanto goce, no hay tanto ocio, digamos, ahí. Claro, o depende de la etapa del año, diría yo. Yo tengo mi etapa del año de donde digo, bueno, acá me relajo, después en otras etapas no, es un poquito más estricto. ¿Sentís que por ahí el alto rendimiento está más alejado de la salud? Y podría decirse que depende si no lo sabes controlar, sí. Sí, 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 porque te pasás de rosca. Claro. Por ejemplo, no me pasó, pero he leído casos donde, bueno, minas se pasan de entrenamiento, se pasan de una dieta estricta y la agarra amenorrea, por ejemplo, que sería la ausencia de lo que es la menstruación. Y eso es lo peor que le puede pasar a una mujer, porque después viene el triaje del atleta, donde que te puede traer lo que es una osteoporosis o una sarcopenia, y vos siendo joven, por ejemplo. Y eso también, por ejemplo, hasta dónde ir, hasta dónde llegar también. Estás muy cerca, o sea, estás muy cerca del punto donde te puede hacer mal, digamos. Yo Claro, creo que si vos eso. te pasás de rosca, sí, es como todo en la vida, o sea, no hay algo bueno o algo malo. Todo lo que vos le des de más o de menos al cuerpo define eso. Entonces es como que buscar un balance. Por ejemplo, vos me decís, che, Luz, me quiero correr una maratón. Dale, te digo yo. ¿Cuándo? En las de 42 kilómetros Buenos Aires en septiembre. Yo te digo, Lalo, estamos llegando a julio, no llegamos, yo quiero correr igual. Bueno, tenemos que llegar a cierto kilometraje por semana para que vos puedas llegar a correr, que yo sé que van a caminar parte de la maratón. Eso, ¿para qué llevarle un estrés de golpe si vos ahora estamos, ponerle que capaz que vos estás en un sillón, te vas al gimnasio 1 hora y media? Menos. Llevarle un estrés máximo a tu cuerpo. Obviamente que le vas a generar un efecto contrario a lo que realmente se busca. Entonces eso también es como que si no lo haces progresivo, porque bueno, ¿qué es lo que le digo yo a mis pacientes? Tu entrenamiento de hoy capaz fue tu objetivo hace 2 meses. Por ejemplo, decirte levantar 50 kilos en sentadilla. Ahora lo haces con 12, capaz que antes era, no sé, tu objetivo llegar a 50. Eso también. Entonces como que el alto rendimiento tenés que hacerlo progresivo, o sea, tener en cuenta las semanas de carga, las semanas de descarga, lo mismo con la alimentación, cuándo ser fino, cuándo no. Entonces como que ahí realmente no te pasás de rosca de un estrés metabólico, ni tampoco que el cortisol se te sube a las nubes. Claro, es como que, esta una conclusión que se le puede sacar ahora, que por lo que vos decís es como que el alto rendimiento lo que tiene es que está siempre más cerca de lo insalubre, pero ¿por qué? Porque o sea, siempre está queriendo romper un récord. Exacto. Entonces, y por ahí capaz que tu cuerpo no está preparado para romper ese récord en ese momento, y si vos no le haces caso a tus PF, a tus Nutri, a tu esto, a tu lo otro,
capaz te puedes lesionar. Sí, sí. O casos más graves como, bueno, problemas gastrointestinales o problemas como los que vos contabas que eran más hormonales, digamos. Sí, sí, sí. Y alguien que entrena por salud, no entrena, no se va a entrenar a matar, no tiene una meta específica, simplemente sentirse bien, digamos. Ujú. Pero sí, yo antes inclusive denominaba al alto rendimiento como que está lejos de la salud, digamos, porque como que no es lo primordial, pero ahora cambié de criterio, literalmente, porque es cierto, no quiere decir que sea insalubre, sino que está más cerca de poder serlo nomás. Claro. Pero sigue siendo algo saludable, o sea, sigue siendo deporte, sigue siendo alimentación buena, descanso, Es que hidratación. sí, por ahí es lo que cuesta más que nada en el alto rendimiento. Va, yo no sé si me considero como una deportista de alto rendimiento, sino Sí, sí, una deportista sí. disciplinada, pero encontrar un equipo. Un equipo de que, por ejemplo, un equipo de kinesiólogo, un equipo de entrenador, tanto de running o del deporte que vos hagas, con un equipo de gimnasio, que en eso vos, como atleta, le comunica a ellos cómo está haciendo tu faceta. ¿Qué es lo que te está pasando ahora? ¿Por qué no pudiste entrenar de esta manera? Entonces, como que ahí realmente tenés un feedback. Y que ese entrenador o ese profesional te escuche y te entienda del por qué no pudiste cumplir o qué está pasando y que lo hable con los otros profesionales. Porque si no, tenés un montón patas de la mesa quebrada si vos no tenés realmente un feedback con ellos. Y ahí cuesta un montón avanzar. A mí, por ejemplo, me ha pasado que quise contactarme con entrenadores que, no, es una rutina así, vos no te preocupes, vos dale de comer nomás, así, sin ir más lejos, que mientras él coma bien, acabe el resultado. Bueno, pero yo te quiero hacer una planificación en base de el ciclo o el mesociclo que va a tener mayor carga mi paciente, en cuándo va a haber descarga. Y Carbohidratos. sí, en carga o combinación de los nutrientes en base a eso. Entonces, como que si realmente vos encontrás una buena dupla o realmente un buen equipo, puedes sacar un buen atleta, porque trabajás de formas interdisciplinarias. Y vos, si sos del lado mío, yo por ejemplo, van a decir qué hincha que es esta alumna, pero yo le digo, me pasa esto, me pasa lo otro, le escribo, tanto a mis kinesiólogos como entrenadores, porque tienen que saber del por qué yo no pude cumplirla con la planificación o por qué hice esto en vez de hacer lo otro. Eso es re importante, por ejemplo. Tipo, comunicar. Y o vos también como profesional, preguntarle qué pasó, por qué no está pasando esto. Claro, A hacer veces un... pasa que a veces tenés miedo, por decirte así. Pero al contrario, si vos no das el pie, no cambia nada. Te quedás ahí, estancado. Claro. ¿Qué tan frecuentes son las lesiones en alto rendimiento? Por lo menos en tus casos, trail, running, power. Bueno, a ver. Rugby Mi- también. Bueno, rugby acá, yo lo amo, mi chico, pero increíble cómo o sea, algunos son lesiones tontas en rugby y otras son lesiones muy heavy que vos te quedás choqueado, pero ¿Pero son más por el impacto o son también musculoesqueléticas? por el impacto, por ahí puede ser que sean, por ejemplo, no sé, vienen de una contractura en el cuádriceps o en la pantorrilla y bueno, eh, se genera un calambre y después en el segundo calambre se, se desgarran, pero nunca es algo mayor. Muy común es el hombro y rodilla en rugby. Que se zafen. Sí, que se saquen, que se lastimen. Ellos tienen muchos cambios de dirección. Puede ser un esguince de tobillo, pero depende mucho del grado. Depende también de cómo entrenen ellos. O de cómo esté ese día la cancha, que eso es un factor muy fundamental. Ujú. Porque si la cancha es mala, bueno, va a cambiar mucho lo que es la tracción también. Y el tema de running, por suerte tuve lesiones tontas. Tontas diría de que, bueno, me faltó lo que era, por ejemplo, flexibilidad, movilidad. Entonces ahí compensaba mi cadera. Yo me desgarré el psoas ilíaco en el 2020-21 más o menos, entrenando en un X lugar que no voy a dar lugar. Pero básicamente estaba haciendo funcional y viste que lo que pasa en CrossFit y Funcional es que vos estás pendiente de un reloj y hacer las mayores repeticiones posibles y matarte hasta que se cumpla ese reloj. Ujú. Y no mirás la técnica.
Y si no tenés un profe que te esté mirando la técnica, fuiste. Bueno, ya ahí así me desgarré el psoas. Pasa eso, vuelvo yo de vuelta a entrenar y es como que tenía miedo y también sentía que compensaba la cadera. Cuando empecé a correr, obviamente la cadera estaba recontra rígida y ahí empezaron los problemas de lo que es pantorrilla, se me encargaba lo que es el cuádriceps y así sucesivamente. Una cosita llevó a... Claro, pero nunca ni un desgarro ni nada por el estilo, siempre sobrecarga. Cosa que, por ejemplo, con mis kines, mi equipo de kinesio, lo trabajamos mucho con el tema de la movilidad, de lo que es los ejercicios preventivos, tanto de tobillo como de todo lo que puede conllevar lo que es el running, porque lo que yo hago es aventura, o sea, yo no sé qué piso me puede tocar, o Pero si me llueve. eso también, tu running no es running, o sea, hay una diferencia en running y Sí, trail. sí, son dos cosas diferentes. ¿Querés contarme? Bueno, uno es básicamente correr en calle. Ya no. Ya no. Puede que, capaz que ponele si te vas a zona que tiene elevación, por decirte, a correr en Mendoza, una media maratón de calle, va a tener alguna elevación por justamente las zonas como son. Y en cambio el otro es aventura. No sabes lo que te puede tocar al menos que vos estudies de la carrera, que puede ser, no sé, piedras, obstáculos, troncos, pozos. Si llueve te corres igual, o sea, corres con barro, más la mística del obstáculo mismo que es la carrera. Son cosas diferentes. A mí lo que me atrajo más lo que es la parte de aventura, naturaleza, es que va cambiando cada momento la fase en la carrera. Es como que tenés, no sé, diferentes vistas y si no, diferentes desafíos. En cambio, acá correr en cemento es como que, bueno, te Constante. queda constante y tenés vos y tu mente. En cambio, el otro, al tener lo que es aventura, tener una distracción constante y tenés que estar muy alerta. Y así, obviamente, tenés que trabajar más en el área preventiva, porque, bueno, vos tenés que estar preparado si vos pisás mal una piedra, de estabilizar rápido la rodilla, la cadera, trabajar lo que es la zona media, porque también yo, en muchos casos, tuve que trepar con las manos. Mira. O hacer fondos de tríceps o dominada con rocas, No. pero son cosas que vos si no trabajás en el gimnasio vas y pasás la carrera y decís, bueno, qué carrera de mierda. Pero básicamente no, vos no estabas preparado para esa carrera o realmente el terreno estuvo difícil y vos no te preparaste para eso. Hay carreras y carreras donde pueden ser feas por la organización, pero vos ya ves cómo va a antes ser el terreno, o sea, tenés que prepararte físicamente para eso. En cambio el llano es totalmente diferente, obviamente no van a haber obstáculos, puedes mantener un ritmo constante, puedes superarte, marcar mejores ritmos. Tenés que mayormente concentrarte en tu respiración, digamos, ¿no? En los dos. Claro, no, sí, en el trail también. Pero en el trail tenés un abanico de cosas para estar alerta más, digamos. Claro, y en lo que tiene la parte de llano, de positivos, que bueno, puedes mejorar en tus tiempos o visibilizar tus tiempos, comparar con otras carreras. Claro. En cambio, en lo que es aventura no puedes comparar mucho porque va a variar el terreno, el tiempo, todo. Sí, no es lo mismo correr en la carrera, en la última carrera que hiciste que en la anterior, digamos. Es muy distinto. Sí, los terrenos son diferentes. ¿Y considerás que nutricionalmente hay alguna diferencia entre los dos? O sea, si tenía, o sea, el trabajo del nutricionista sí debería hacerlo. ¿Hay alguna diferencia, digamos? Sí, porque el trail va a tener diferentes gastos físicos de lo que va a hacer en llano. Por ejemplo, por decirte, la media maratón de Buenos Aires, que es la más común que todo el mundo quiere ir, ahí vos tenés puestos de agua a lo loco. O sea, es impresionante la cantidad de puestos de abastecimiento de agua que tienen. O sea, vos a ir, llevarte un chaleco de agua, no va a ser necesario. Llevarte un cinturón quizá para poner tu llave, tu celular, unos geles, que obviamente eso no te dan, o vomitas. Y ahí va a ser diferente el gasto, porque uno, vas a estar menos tiempo, ya no vas a llevar un peso encima, y en cambio, si vos por ejemplo te vas lo que es a la montaña o la parte de aventura, sí o sí tenés que llevarte o un cinturón o lo que es un chaleco con provisión, porque no sabes qué te puede pasar. No sabes si no vas a mirar mal una señalización de que has perdido en medio de la nada. Claro. O si, por ejemplo, el puesto llega y no tienen agua y no tienen comida. Eso vos tenés que ser precavido y llevar las cosas. En cambio, el otro es como que, bueno, estás dentro de una ciudad, no te puede pasar más que nada de eso. En cambio, el otro tenés que tener más precaución y al nivel de gastos
energéticos también son diferentes, porque no va a ser lo mismo subir una montaña, el gasto de lo que conlleva un cuádriceps, que estar en llano y correr de manera sinérgica. Son dos cosas diferentes. Por eso también. ¿Sentís que por momentos, por más que el trail sea un deporte constante porque tenés que hacer kilómetros y kilómetros, ¿hay algún momento donde vos utilizás la explosividad? Sí. Por ejemplo, a ver, en bajadas pronunciadas, donde vos sentís que le llevas el cuerpo y de la nada tenés que... Qué peligro. Sí, me cuesta todavía, ahora recién me estoy largando. O por ejemplo en llanos donde podés meterle un montón y llega de golpe lo que tenés que hacer una subida. Él lo va gestionando, pero sí, tenés muy poco tiempo de lo que es explosividad. Depende también cómo vos le estudies la carrera y le quieras enfrentar. Yo he visto elites en lo que fue Chamba y yo quedaba sorprendida. O sea, los vagos te subían trotando la montaña, ni asistida, trotando. Ellos es otra cosa aparte. Pero yo no te diría que ocupás 100% explosivas, sino que vas variando durante toda la carrera. Intermitente. Exactamente, o sea, vos no es que vos en un momento ocupás un solo tipo de fibra, sino que vas reclutando según el tipo de actividad que vas haciendo. Y rutas metabólicas, por ende. Exactamente. Qué loco porque si vos lo pensás a simple vista, por así decir, al trail, vos sí es un deporte constante, como el running, porque tenés que correr muchísimos kilómetros, digamos, pero a su vez también es intermitente. Entonces se vuelve... Sí, si vos lo llevas como amateur, sí. Si lo llevas como a nivel elite, ya sería más resistente, porque ellos no paran en ningún momento. Qué cosa increíble. O sea, todo depende cómo vos gestiones la intensidad y el estudio de la carrera. O sea, eso va a depender mucho también. ¿Y con cuál te quedas? ¿De qué? De... ¿Trail o running? Y no, trail toda la vida. O sea, es una locura. O sea, una vez que vos te metés y llegás con tu propio cuerpo a lugares que no vas a llegar ni con el auto, es increíble. Y decir, bueno. vos, yo llegué acá con mi propio cuerpo, sin ayuda de nada. O sea, yo solita llegué acá y miré esto. Y es una locura, o sea. Y bueno, laburás para eso también. O sea, laburás de entrenamiento sería. Y no tenés que pagar un viaje a Islandia para ver cosas hermosas, digamos, de la naturaleza. O sea, lo puedes ver haciendo deporte también, inclusive en el trail. Claro, y tampoco tenés que ir tan lejos. Andate un día a Puente Pessoa, te subís a las barranquitas y chiquitas o te tomás un mate mirando el riacho o irte a Bellavista o Empedrado. O sea, tenés lugares cercanos donde podés hacer naturaleza combinado con deporte y está bueno. Y va variando también lo que tenemos que hacer, que acá siempre nos vamos al puente básicamente a entrenar, pero tenés otras opciones que si sos de Corrientes, de paso conocés también lo que es los pueblitos y no tenés que irte a Mendoza o a Córdoba para disfrutar lo que es la naturaleza. Claro. Eso también está bueno, fomentar lo que es la parte de nuestra provincia. Corriente una mina de oro, que no quiere explotar todavía. Es hermosa, Sí. por donde lo mires. Yo cuando me fui a San Luis, dije, qué hermoso que es Corrientes. Sinceramente, tenemos Pallé, no sé, pero yo miraba todo y decía, no, Corrientes es hermoso, o sea, no, es increíble todo lo que tenemos, la calidad de las personas que tenemos, increíble. Y eso también te enseña el deporte, a ser mejor persona y a cómo no ser, porque me ha pasado en carreras donde hubieron gente con tal de superar sus marcas o llegar antes que otro. O tus marcas. Sí, puede ser, por ejemplo, pierden lo que es la calidad humana. De estamos cerca de un filo, esperá, avanzamos un poquito más y te dejo pasar. O si me había pasado en la carrera el año pasado que le vi a un chico que estaba literal convaleciente, desmayado. Le pregunté el nombre, no me pudo responder. Y encima le faltaba un brazo. Y le digo, quédate acá. Parece que están contando algo que están corriendo de zombie, boludo. No, le digo, quédate acá, que busco a alguien que te va a ayudar. Y él fue lo que me dio porque suena mal decirlo, pero me dio alas para llegar hasta el puesto de abastecimiento y decir, hay alguien en la montaña que está convaleciente tirado. O sea, vayan ya. Vos tuviste que ir para atrás, digamos. No, para adelante, porque si para atrás yo no me acuerdo hasta dónde estaba el puesto. Ok, pero buscaste igual un puesto específicamente y frenaste para decirle que... Sí. Entonces como que ahí te ayuda a ser mejor persona. ¿Por qué?
Ya no dejaste de pensar de hidratarte, de comer, de todo esto. Pensaste en llegar al puesto y avisar, alguien está convaleciente allá arriba en la montaña a 4 kilómetros. Es como que, aparte de ver lo malo que hay personas que, bueno, quizás no te va a dar la mano en las carreras, o quizás si te caes te miran y siguen, o ni te preguntan si están bien, a personas así, tipo quedarte con que, bueno, podemos hacer esto y cambiar este rumbo en el deporte donde la, la competencia no es todo, también somos humanos. Y alguien que esté tirado en la montaña no es algo normal, en donde se puede morir de deshidratación, por ejemplo. Claro, apelar a la humanidad. Obvio, totalmente. Y eso es lo que te ayuda, te deja muchos valores el deporte. Ser disciplinado, ser buena persona, tener una estructura y en base a todo lo que vos aprendés y también con la vocación que nosotros tenemos, ayudar al otro a ser mejor tanto físicamente, en el rendimiento, en su composición, lo que sea, pero también fomentar eso, de si te cuenta de va a ser su primer carrera, darle tips de cómo enfrentarse a eso y qué es lo que puede pasar y qué es lo que no debería pasar. Claro. Eso también. Puede ser que, o sea, hace poco vi uno de tus videos que, no, The Last. Hace poco vi uno de tus videos que subiste de una de las carreras que hiciste de trail. Puede ser que en el medio de una carrera, o sea, vos estabas trotando en una parte y te dieron una tira de asado, una entraña, digamos. Ah, sí, sí. ¿En serio? Qué buenísimo eso. Suelen estar eso en las carreras. En los puestos, básicamente, tenés un montón de cosas. Tenés de caldo de sopa, que es horrible el caldo de sopa. Tengo pacientes que le encanta porque es calentito y cuando estás arriba es hermoso, pero es como el nor, horrible. A mí no me gustan esas sopas. Después tenés café, tenés todo lo que es el típico, gomita, fruta, Sí, bueno. salame, queso. Y bueno, y suele estar una parrilla, en algunos casos. O alguna, por ejemplo, no sé, haciendo empanada frita, empanada al horno. O sea, tenés un buffet, básicamente. En medio del trail. En el medio del trail, que más o menos coincide cuando es un puesto antes o dos puestos antes de llegar a la meta. Ah, mira. Más o menos. En la carrera pasada ya había, pero no me había llamado la atención las carnes que había. Y en esta, cuando le pregunto qué había y me ofreció eso, le dije sí, de una. Encima yo vi el video y a mí me dio ganas, boludo. Estaba muy, muy rico. Y en la carrera anterior hasta me habían ofrecido vino. Y yo le dije, no, vino no, o sea, no. Imagínate ver cómo iba a terminar después, deshidratada. Y eso, o sea, varía un montón en cada puesto. ¿Y cuánto decís que te quedaba para la meta en el puesto donde te dieron la carne? No, me quedaban 3 kilómetros. Nada. Nah, bueno, voy a decir 3 3, 4. kilómetros como no es nada y yo Tres. camino 3 kilómetros y me muero. 3, 4 kilómetros. Y era ponerle casi en bajada y casi nada técnico, porque era una subidita más y te llegaba. ¿Emocionalmente sentís que ese pedazo de carne te ayudó a terminar la carrera? Mira, no sé si me ayudó a terminar la carrera, pero dije, ¿qué es lo que me está pasando con las últimas 2 carreras? Lo que hice este año, cambié el chip. Antes era, tengo que correr, tengo que hacer cierto tiempo, comer a tal hora, hidratarme con tantos sorbos, ciertas pastillas de sal. Lo sigo haciendo, ojo, porque si no, obviamente me acalambro, al otro día no puedo levantarme, por decirte así, si es que no gestiono esas cosas. Pero no hacerlo como, tac, estructurado. Quizás la Ludmila del año pasado no hubiera comido la carne porque sabe que la proteína no le va a dar energía. Claro. Pero también yo sé que estoy llevando, no llegaba ni a las 4 horas, pero ponele que hubiera hecho 42 kilómetros y ya hubiera pasado más de 4 horas, sé que necesito proteína. Porque después de 4 horas tenés que combinar lo que es proteína con carbohidratos en lo que es las distancias largas. Elegí gozar, vivir. Quizás me pasaron 10 minas, pero yo dije, chao, agarro el celular, voy a grabar, voy a ser feliz. Porque obviamente gané esa carrera, fue un sorteo. Y dije, si me pasan 10 minas más, ¿qué? O sea, yo ya sabía que yo ahí no iba a competir, porque ahí son campeonatos nacionales. O sea, dije, vamos a mostrarle un poco a la gente que no está en el ámbito del running qué es lo que se vive en el running. O sea, aparte de ver gente que compiten, que yo los admiro un montón, le tengo un respeto, que hay gente
la disciplina y cómo lo llevan el día a día. Pero digo, también mostrar el otro lado, que están los que nos gusta correr y bueno, también nos gusta disfrutar. Y también es como que eso, o sea, comí y dije, güey, está rico. Me voy y me fui contenta porque bueno, lo tomé la carrera como un disfrute. Capaz que hay gente que disfruta yendo al boliche, yo capaz disfruto yéndome a correr y no importa ver el puesto en que salí, pero vi algo diferente, la viví diferente. Claro, pero por sobre todo es que en medio de una carrera de esfuerzo mental, esfuerzo físico, romperte todo el lomo, viste, tipo, una parrilla, viste, los domingos de familia, digamos, una parrilla con Sí, una carne, un asador, que te sí, está sí. ofreciendo carne, ¿cómo no vas a parar a comer la carne, entendés? O sea, Sí, 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 no. o sea, cuando vi eso, pensé, dije, entre nosotros podemos dar una analogía específica con el tema de la aplicabilidad y los planes de alimentación, digamos. Porque fíjate cómo me dijiste que vos estabas con una meta que era llegar a la carrera y que elegiste gozar y aún así terminaste la carrera, ¿entendés? Obvio. Y yo creo que en un plan de alimentación también, si nosotros no tenemos esa posibilidad de gozar y de disfrutar la comida, no vamos a llegar a la meta. En Es el que sí. sentido de salud, de una aptitud física, de rendimiento, etcétera, etcétera. Si nosotros no podemos entrar en nuestros hábitos, entrar en nuestro plan de alimentación, entrar en nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, si nosotros queremos sacar de lado nuestra cultura, nuestros amigos, nuestra sociabilidad, se va a hacer mucho más difícil o inclusive no lo vamos a lograr, digamos. O a veces decís, por ejemplo, no sé, ¿vale la pena ser tan estructurado, hacer tanto sacrificio? Si no, por ejemplo, no sé, me pasa de que me ha comentado, viste que vos salís por ahí, te topan de la nada, vos sos Nutri. Y te dicen, ay, sí, mirá, yo me traje mi tapercito con la ensalada, con el atún, con el huevo. Y el típico así, sin carbohidratos y nada. Y vos sabiendo, Y vos, de la nada, no sé, por decirte así, pedimos unas hamburguesas, por decirte. O estamos comiendo un asado y esa persona se abre el tupper. ¿Vale la pena tanto sacrificio y dejar de lado de compartir en la tabla de asado con tus amigos, con tu gente del trabajo? No te digo la gente de oficina que viven todos los días pidiendo panificados es otra cosa, mariposa. Pero, cosa que no se hacen todos los días. O por ejemplo, si te juntas con tus amigos una vez al mes o con tu familia los domingos, vale la pena, o sea, claro, o te sea, genera un trastorno y también generas como incomodidad a la otra persona. Decime si no, ponele a ver, con un asado y vos me caes con un tupper. Yo me rompí el lomo haciendo el asado. Para que vos disfrutes mi asado. claro. Para que vos te sientas a gusto. Y vos me caes con un tuppercito. De última decís, llevo la ensalada y convertimos la carne. Bien. Pero de que no como la comida es como que también acá el correntino lo siente que como lo menosprecian. Como que yo traigo un mate y no me acepte mate, que algo malo pasa. No, vos no me aceptas el mate ¿Entendés? y disculpame, pero Algo la mal. entrevista no Y sigue. así también pasa en la cultura acá. ¿Y Sí, ahí qué pasa? Uno se aleja el que lleva el tapercito y los otros lo dejan de invitar. Y eso está mal en esa brecha. Por eso vale la pena realmente hacer una dieta estricta y buscar más vale un balance. Y también lo que veo mucho, que eso se sigue repitiendo en generaciones. Y hay veces que se corta, a veces se sigue repitiendo. Veo nenas chiquitas que ya tienen eso eh, entre ellos por la familia en sí. claro, lo tienen incorporado. Exactamente, o sea, por eso vale la pena de que vos sigas haciendo eso. No, no tiene sentido. Para mí, en lo personal, no tiene sentido. 80-20 o 90-10 máximo, o sea, buscar también el disfrute en el Sí, día a no. día. Encima ahora está más que comprobado de que las dietas restrictivas y el restringirte a eventos sociales o familiares inclusive te generan efectos rebotes. O sea, Obvio. como vos decís, cuando vos te vas a una juntada que la idea es compartir algo que no necesariamente tiene que ser saludable porque el sociabilizar ya es saludable, entonces Ujú. tampoco podemos estar en todo. Y ves que una persona lleva un tupper de ensalada con huevo, con atún, como decís, estás viendo en futuro un rebote. Sí, Y es re triste, pero sí, encima te dicen, no, no, vos que sos Nutri, que estudias nutrición. Y nada, también la idea del mensaje que se puede dejar es que porque lo hagas una vez no quiere decir de que va a ser lo que te va a pasar a futuro, digamos.
Obvio. Ni lo bueno ni lo malo. O sea, yo ahora voy a entrenar, no entrené nunca en mi vida, voy a entrenar y hago pecho y hago press de banca. No quiere decir que porque un día hice pecho, mañana voy a estar como Ronnie Coleman, ¿entendés? Sí, no. Tengo que entrenar, pero por 14 días. Lo mismo con lo malo. O sea, si voy a un asado por domingo constantemente a lo largo de mi vida, no me va a pasar nada. En cambio, si como asado todos los días de mi vida, con todo lo que conlleva un asado, vino, Sí. achura y todo eso, obviamente que voy a terminar con alguna enfermedad crónica no transmisible. Pero si lo hago mediado y con armonía y paz, no va a pasar absolutamente nada. Y sí, también ir destructurando eso mentalmente, de que... Y también nosotros, como Nutri, Claro, de que, bueno, lo primero que te dicen, te caen en el consultorio los típicos pacientes, sí, porque yo antes me iban a Nutri, que, bueno, me daba esto, ensalada, te cuentan todo. Y uno, aparte de eso, de enseñarle a reaprender de que, bueno, las dietas van cambiando y ya no son dietas, son hábitos, enseñarles que ellos dominen su alimentación diaria y algún día darle el alta, porque no tiene que ser un paciente crónico. La idea es que algún día llegue a su meta, a su objetivo y le des un abrazo y dices, bueno, vení acá una vez al año si querés saber tu composición o cada 6 meses, porque esa es la idea, de que vos soltarle la mano al paciente y que aprenda y que esos hábitos se queden y que ya no te necesita vos. Si no, al fin y al cabo terminamos siendo crónicos con los pacientes. Eso no claro. está bueno. Si bien, capaz para el Nutri, alguno Nutri está bueno porque le llena el bolsillo, capaz que a mí, por ejemplo, me generaría sería una especie de ¿qué estoy haciendo mal que todavía sigue viniendo este paciente? Una cosa es el alto rendimiento, que siempre va a haber un objetivo nuevo, una carrera nueva, algo, una meta a cumplir. Otra cosa es la vida saludable, donde acá sí, en un momento que te tengo que dar el alta. En cambio acá, bueno, vemos cuando hay carrera, vemos cuando hay una competencia, Acá temporada, ajustar. pretemporada, ahí se trabaja de diferente manera. Sí. En esto, nosotros tenemos que, en un momento te tengo que dar el alta. Ya cumpliste acá, ya sabes todo. Ya sabes cómo hacer las cosas. Y eso también, darle la certeza al paciente o la seguridad de que ellos pueden solo, de que no siempre nos necesitan. Claro. Esa es la idea también. Por ahí también es bastante difícil por el hecho de que hay pacientes que, bueno, que te dicen literal, o sea, yo no quiero saber, no quiero educar, no quiero adquirir información nutricional, quiero que vos me des el plan y yo irme. Sí. Y yo no sé cómo haría, o sea, hay una pregunta para mi futura colega, ¿cómo hago el día de mañana si una persona me dice eso? Porque a mí no me dejaría contento, digamos, el sentido de tener que decir, bueno, dame un plan de escritorio nomás, tío, que yo saque y te dé un plan, sabiendo que eso no va a funcionar y tampoco le va a dejar una enseñanza ni una educación y que va a volver y volver y volver. Sí, sí, sí. Me pasó y es algo que se trabaja, que le educás y le haces comprender que realmente esa forma, no me molesta, esa Bueno, forma de trabajo no va a tener un futuro. Porque básicamente es comer lo que yo te mando, sí o sí, si no, no va a funcionar, por decirte así. Si no es como que trabajar algo más flexible. De, de que la estructura la generemos los dos. Eso es. El plan se trabaja con el paciente. Vos no podés 100% trabajar así solo. claro. Algo el paciente tiene que poner. Y de escritorio, ¿qué tuvo en cuenta de tu vida? Nada. Si yo te diera algo ya, no tuve en cuenta nada. Ni de lo que te gusta, lo que no te gusta, ni tus horarios de trabajo, ni de estudio, ni de entrenamiento, ni nada. Entonces como que también genera un ruido ahí. Me pasó una vez que, ponele, te atiendo yo ahora, son las 9:30. Mañana vos me escribís a las 4 de la tarde. Mi plan, te olvidaste de mí, no me mandaste. Y obviamente yo estaba en consultorio, te contesté después cuando salí del consultorio. Y digo, fulanito, lo que pasa es que los planes se hace de esta manera. Ah, sí, lo que pasa es que me fui a un Nutri y ya me dieron un momento. Bueno, ese Nutri quizás te dio unas recomendaciones, déjame que yo te voy a hacer algo personalizado. Entonces es como eso, también enseñarle al paciente de, bueno, yo voy a trabajar, voy a hacer tu plan, me va a llevar cierto tiempo, puede estar antes como después. Quizás cuando yo empecé era muy pendiente del paciente, quería hacerlo lo antes posible. Dejaba... Coaching. Sí, no sé si coaching, pero dejaba todo de lado para terminar el plan. No te digo que ahora no lo hago, pero vivía por y para el paciente, estaba en la computadora.
Y eso no está bueno, porque, o sea, también vos para tener una claridad mental y realmente darle un plan de valor al paciente, te conlleva tiempo. Y si vos no te haces ese tiempo, terminás dando cualquier cosa. Por eso, mi recomendación para los nutris que se van a recibir, o si algunos son nutris, es que generen ese tiempo para dar una claridad mental y no trabajar robotizado. Si no, terminás dando planes sin valor y es lo mismo que te vaya y que le des un Plan papel del descriptivo. archivo. Exactamente. Y eso, también hacerle saber al paciente que hay demora, que bueno, vas a tardar por estos motivos, que no. Por un buen trabajo. Exactamente. Y algunos comprenden y ahí van sabiendo cómo es tu dinámica de trabajo. Y siempre trabajar así, de manera charlarle cómo son tus formas de trabajo. Yo antes de que venga, yo ya le explico cómo es mi método de trabajo. Entonces, si capaz no le es funcional, ya no viene y no pasa nada. Claro. Tampoco tomárselo personal, ¿no? ¿Querés agua? Está bien. No, estoy bien. Pero sí, también, o sea, es inclusive peligroso el hecho de darle un plan estructurado de escritorio, como estamos diciendo ahora, que ya le pusimos concepto ahora. Plan de Por- escritorio. plan de escritorio. Porque realmente o sea, el efecto rebote no es solamente algo que un efecto rebote como tal y que pasa desapercibido y que bajé mucho y después subí y bajé mucho. O sea, es perjudicial para la salud realmente. Por ejemplo, si yo ahora intento una dieta cetogénica, una keto, o una persona con sobrepeso lo hace, o el ayuno intermitente, que yo no estoy en contra de ninguna de esas dietas, pero sí entiendo que hay tan poca aplicabilidad de que si yo bajo en un mes mucho por ese ayuno intermitente y después dejo, ay no, porque tuve un asado y después por una semana volví a subir y así sucesivamente, eso te lleva a perder masa muscular, te lleva a aumentar de grasa y puedes terminar tranquilamente, obviamente a pasar de los años, en un sobrepeso con sarcopenia, digamos. Por, Sí. por el hecho de que el bajar de peso drásticamente no bajas solamente grasa, eso es imposible. Y cuando subís de peso, tampoco subís solamente grasa, o sea, sí o sí hay una ambivalencia en la Claro, subida se y mueven las bajada. dos masas. Exactamente. Y es peligroso porque capaz que vos dándole un plan de escritorio, sos la raíz de llevarle a un problema de salud a futuro. Y creo que es muy importante también que haya nutricionistas como vos, que sean de vocación, que estén apasionados por esto y que se rompan el culo, por más que ahora se podría decir que estás más tranqui, pero robotizadamente hablando. Ujú. Pero se necesita eso porque en lo contrario de que el plan de escritorio te puede llevar a una enfermedad a largo plazo, vos le estás llevando a que no se vaya a un cardiológico 10 años después, ¿me entendés? Claro, sí. Está haciendo la base vos y el entrenamiento y sus buenos hábitos de esa persona a que después no tenga que pagarse cualquier cantidad de remedios. Cuando llega a los 50 años, ni siquiera 60, 50 años, que ya hay muchas personas, la primera entrevista la hice a un señor de 65 años, todos sus amigos toman medicamentos, ¿entendés? Ujú. Y él, por los hábitos que tiene, vive como nosotros, inclusive Mejor. mejor que yo Sí, sí, vive. sí, sí, lo conozco. Es muy crack. Pero de eso se trata, o sea, vos prepararte para el futuro. Sin ir más lejos, yo lo que trabajo con la gente, eh, adultos mayores, serían, si tienen nietos, por ejemplo, le digo, ¿vos querés seguir cargando a tus nietos, jugar con tus nietos? ¿Querés llegar a los 15 de tu nieta? ¿Cómo querés llegar para bailar el vals, por ejemplo? ¿Querés estar en silla de ruedas? ¿Querés bailar de pie? ¿Querés disfrutar esa noche? O, por ejemplo, si viene la fiesta de egresado de sus hijos y tienen alguna situación o una patología crónica, yo ya le entro de ese lado, o con los hijos o con los nietos. Entonces encuentran ellos un valor o una motivación emocional. Porque quizás si es por uno, dicen el típico, yo ya viví, cuando era joven tenía que entrenar, cuando era joven me tenía que cuidar. Al contrario, ahora tenés un montón de gente de tu entorno que quiere que estés bien. Entonces también mirarlo por ese lado también. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dijo Jorge. Sí, muy buena esa frase, la escuché. Y buscarla de ese lado, o sea, si no lo haces por vos, hacelo por alguien que amás. Porque esa persona te ama y quiere que estés bien. Y no que estés, por ejemplo, con una ACV y que después te quedes en cama. No sería la idea. Sí.
Y no le estamos pidiendo a algún tío o algo así que tenga sobrepeso de que el día de mañana esté todo marcado para alzarle a Nada. alguien. Que sus marcadores de salud estén bien, con eso Sí. la vida es mejor, literal. Me pasa bueno, en una de las carreras que tuve en diciembre, yo trabajo también en lo que es internación domiciliaria, donde ahí controlamos básicamente lo que es la nutrición enteral y ves pacientes tanto oncológicos como pacientes que están con parálisis cerebral, pacientes con bajo peso y con demencia y decís, bueno, qué suerte que tengo. Qué suerte que tengo, qué suerte que mi familia no vive esto. Y me pasó cuando estaba corriendo, me suele pasar eso que me llega tipo flashbacks mentales, que digo, güey, mis pacientes jamás van a poder ver esto. Tipo, o sea, mi paciente que está en cama postrado jamás va a poder ver esto o vivir esto. Qué suerte que tenés vos que estás del otro lado, que tenés 2 piernas, 2 brazos, te podés mover, te podés ir al gimnasio, podés vivir, podés disfrutar con tu familia, le podés alzar a tu nieta. Recordar eso porque no tenés demencia, no te vas a olvidar de ello. O sea, qué suerte que tenés y no estás aprovechando esa suerte. Mientras que está alguien postrado que no tiene, no pudo elegir tener esa suerte. Y eso siempre pienso y viene a mi mente y digo, güey, ¿por qué no moverme si yo tengo todo para moverme? O sea, puedo mover el cuerpo y conocer un montón de lugares que hay gente que no tiene esa suerte. Entonces, como que también motivar de ese lado también a otras personas que tienen la dicha, como decís vos, de poder moverse y disfrutar de su cuerpo en manera sana, ¿no? O sea, eso también, eso es lo que tiene la parte de la salud. Te hace un clic en todas las formas, o sea, en estos casos te toca cosas frías, por decirlo así, donde ves la realidad de otra manera, donde ves paciente que, bueno, no va a cambiar su situación porque ya está ahí, hacemos cuidados paliativos, pero después en situaciones como la obesidad, donde, hermano, estás a tiempo, siempre estás a tiempo que quieras cambiar. No importa que tenés hipercolesterolemia, que tu papá tenga diabetes, que tu mamá siempre fue obesa, no importa, no importa. Siempre estás a tiempo. Vos tenés, yo siempre le digo a mis pacientes, vos tenés un arma. Cargamos y de ahí tenés la parte de tu carga genética. Vos con tus hábitos, tics, disparás. Si vos, por ejemplo, no te vas a entrenar, comes mal y demás, vas cargando lo que es el arma y disparás, un día tus hábitos más la carga genética, va a salir la bala. La carga genética es un foco apagado. Es algo que te predispone a poder tener esa enfermedad el día de mañana. O sea, de que mi papá tuvo cáncer, por ejemplo, a mí lo que me dice es que yo tengo el foco apagado del cáncer. Con mis hábitos lo que yo voy a gestionar es hacer el clic en la luz para prender ese foco. Pero se puede no prender tranquilamente. Totalmente. Y aún así también, como vos dijiste que nunca es tarde, también se puede revertir algunas situaciones. No todas, pero la mayoría sí. ¿Sí? Porque la minoría son las que ya no hay vuelta atrás. Y esas mayorías, ¿cómo decirte? El cuerpo actúa por repetición. O sea, tanto para las cosas malas, para las cosas buenas. Para las cosas malas, el cuerpo se acostumbra a que vos le des tantas calorías y por eso la almacena. Para las cosas buenas, el cuerpo se acostumbra a ese dolor, por eso te da más músculo. Y así sucesivamente, por más que vos seas una persona con sobrepeso, que está postrada y sea sedentaria hace 10 años, que fumes y que esto y que lo otro, en cuestión de semanas va a haber cambios en tu cuerpo. Porque el cuerpo tiene que despertarse y actuar. El cuerpo Sí. actúa por supervivencia, por repetición. Y que vos le des eso, o sea, le está dando un porqué al cuerpo para seguir viviendo, digamos. Claro, y tampoco va a ser fácil. O sea, nada, nada, No, para nada. nada. Yo siempre les digo eso, nada en la vida es fácil. Quizás hay personas que, bueno, le es fácil prender la tele y quedarse en el sillón, y que quizás a otras prender la tele y quedarse en el sillón es lo más difícil, pero si vos, por ejemplo, querés construir un hábito al principio, un hábito que no lo hacías, va a ser recontra difícil. Ponerte la alarma, levantarte temprano, irte a entrenar o hacer tu desayuno antes de ir a trabajar. O sea, no va a ser fácil porque no lo hacías. Hay gente que jamás en su vida desayunó, se iba al colegio sin desayunar. Y ahora que le manda a desayunar es como, no sé, pedirle algo imposible. Claro. Pero si no lo intentas,
jamás lo vas a implementar. Sí, y muy de a poco. Con que te levantes y que nunca hayas tomado agua o que siempre tomes coca a lo largo del día, o gaseosa, y que vos te Sí, levantes y antes del desayuno tomes un vaso de agua, ya es avance. sí, Ya sí, es sí. progreso, ya pusiste el primer ladrillo para hacer el cimiento de tu casa, digamos. Sí, El problema también está en que en esas personas que no tienen esos buenos hábitos quieren comenzar armando la casa por el techo. O sea, quieren pagar el gimnasio, me levanto temprano, ya comí bien, y eso te dura una semana, 3 días como máximo. Porque obviamente si vos empiezas arrancando a construir la casa por el techo te va a caer. No obvio. construiste el cimiento, digamos. Sí, sí, sí. Y no, y por otro lado es como generarte un estrés. Porque estás viviendo una vida que jamás viviste. Es como que decir, bueno, hoy voy a actuar que soy, por decirte, Messi. Voy a hacer la vida de Messi. No, mi cuerpo va a decir, ¿qué le pasó a Ludmila? O sea, Totalmente. jamás en su vida hizo esto. Entonces, como que, bueno, empezar de a poco. Yo siempre, lo que yo trabajo con la consulta a mis pacientes, digo, ¿cuál es tu objetivo y qué estás dispuesto a hacer hoy? Hoy y la semana siguiente. Ni yo te digo qué tenés que hacer. ¿Qué estás dispuesto vos? Y ahí negociamos. El típico de, wow, habrás tenido esta ayer en la facultad, en la parte de la negociación con el Tope, paciente. tope de materia. Me encantó. Sí, muy buena materia. Y aprender a negociar con el paciente. Y a poquito encaminándolo en el camino del área nutricional, o sea, de los hábitos nutricionales. Pero eso, o sea, es imposible querer tener una vida que jamás tuviste en un día. O sea, los hábitos se construyen, o sea, no podés. El mismo que yo te diga, Lalo, vamos a cambiar, no vamos a correr ya 10 kilómetros. Está en peda. O sea, ¿qué te puse en el Déjame mate? con el chipa. Sí, ¿qué te puse en el mate? Me va a decir. Pero otra cosa que vos me digas, che, Luzmi, quiero aprender a correr. Bueno, empecemos de a poco. ¿Por dónde arrancamos? Exactamente, o sea, empezar de a poquito. O sea, al principio no vas a correr, sino vas a hacer pequeños intermitentes. Y así hasta que, bueno, tu cuerpo se acostumbre a la respiración, a que vos cierres la boca, a que aprendas la técnica, la braceada, la pisada, a que vos también te recuperes el día siguiente. Y no, obviamente no vas a correr todos los días. Es como que también un proceso de... Claro, encima, muchas veces, a mí, por ejemplo, yo me crié con la frase de mis tíos, de mi padre también, que te dicen, para aprender a volar, primero tenés que aprender a gatear, digamos. Sí. Y tipo, todo el mundo conoce esa frase, pero no la implementan, digamos. Ujú. O sea, vos no puedes querer volar si todavía no sabes caminar, digamos, no sabes gatear. Primero empezás gateando, y ahí arrancás a hacer tu caminito para poder volar, digamos. Porque encima, cada cambio genera estrés también. O sea, un Sí. cambio, sea cual sea, genera estrés. El estrés viene acompañado del cortisol y el cortisol viene acompañado de sentirte diferente. Y si vos querés llenarte de cambio, llenarte de estrés y por ende llenarte de cortisol y sentirte distinto, te vas a sentir mal, no distinto nomás. Por eso hay que planificar un progreso y no hacer todo de golpe. No, y también, por ejemplo, en el área profesional, un consejo general que le daría a los que recién se van a recibir es, así como también vos decís, aprender a gatear. Recién se reciben, o sea, no se enloquezcan en querer trabajar, en querer estudiar, en querer hacer residencia, en querer hacer... Baja un cambio, felicitate, te recibiste, sos licenciado, lo lograste. Quizás ya te están tirando el huevo y vos, ay, mañana tengo que buscar un trabajo. Claro. O sea, mañana soy desempleado, ya no soy estudiante. También vivir ese proceso de, bueno, bajo un cambio, me relajo, veo qué quiero hacer, porque la nutrición es súper amplia, gracias a Dios, ¿no? Tenemos muchas áreas donde podemos abarcar y ver qué nos gusta hacer. Y en base a eso, empezar. No se abataten, no se enloquezcan, porque a veces queremos agarrar de todo lado para aprender, sino aprender a tu ritmo, buscar realmente especializaciones que te sumen, que te gusten y no enloquecerte. Trabajo hay de sobra. Mientras vos tengas pasión, vocación, trabajo siempre hay. Y la vida siempre te va a tener de trabajo si es que vos haces las cosas de corazón, sos obviamente buena persona con el paciente y dar de lo mejor siempre de uno, en donde sea, en un club, en un consultorio, o si por ejemplo tenés que dar charlas, donde sea. O trabajar en un CAPS o En un lo que CAPS, sea, o dar una charla en la Plaza Cabral, lo que sea, lo que sea, lo a lo que mejor. sea. Dar siempre lo mejor de uno.
no importa dónde sea el rubro. No desmerecer ningún rubro porque uno nunca sabe quién está sentado al otro lado y puede tomar esa información. Porque o nosotros somos comunicadores y profesionales. Tenemos que tener mucho cuidado cómo comunicamos lo que decimos. Porque podemos generar un trastorno de la conducta o podemos hacer sentir mal a la otra persona y en vez de irse con la gracia y decir, sí, escuché al licenciado o licenciado y aprendí esto y esto, antes que decir, no, me fui y me retó por todo. O desinformar a la persona. Desinformar también. Que eso es lo peor. Por eso, eh, ir cuando estén en el área laboral, trabajar del área que les guste. O sea, no agarren por agarrar. Si quieren aprender, aprendan. Pero obviamente que sepan eso. O sea, y saber decir no sé. No sé, averiguo, investigo. No tenemos que saber todo. O sea, no somos una enciclopedia caminante. O sea, también decirle al paciente, mira, qué bueno que me decís. Voy a investigar y te digo si tiene aval, si funciona, si no funciona. Nosotros no somos una enciclopedia. Así como decir que somos policía, tampoco somos enciclopedia. También tenemos que permitirnos el dudar. Y eso está bueno, que el paciente te caiga con preguntas y dudas, porque hay cosas que a uno se te surgen y ahí de paso generás la autodidacta. Entonces te sentás a investigar y ahí vas aprendiendo nuevas áreas que quizás no sabías que existía. Está muy bueno el último mensaje que dejaste porque hace poco tuve una conversación con una compañera que nos estamos por recibir en conjunto justamente. Y estaba bastante desesperada por el hecho de que no sabe qué hacer, digamos, cuando se reciba. Y, o sea, como conclusión con lo que dijiste, se podría decir de que lo que hagas ahora o ahora cuando te recibas no te va a definir como profesional el día de mañana, digamos. O sea, puede entrar en un club, puede entrar en una residencia, puedes tener tu consultorio, trabajar en un CAPS, pero no quiere decir de que no puedas llegar a ser Francis Holloway el día de mañana, digamos. No, yo siempre digo, el único límite es tu mente. Eso me lo digo yo también cuando corro. El único límite es tu mente. Así voy corriendo. Y lo mismo me digo el día a día. Sueña en grande. Créete. Capaz que, obviamente, no somos Francis Hollywood. Pero nadie dice que no podamos serlo. Obviamente, ¿qué querés? O cerca, por lo menos. ¿Por qué querés ser Francis Hollywood? Preguntarte eso. ¿Por qué quiero estar en un club? ¿Por qué quiero estar en una residencia? O a mis pacientes le digo, ¿por qué querés ser como esa persona? Que el típico te muestran uno de Instagram. ¿Por qué? Preguntarte eso. ¿A vos te genera valor? ¿Te haría feliz? ¿Estás preparado para cumplir ese rol? ¿Cargar con eso en la mochila? Es como preguntarte si realmente es por prestigio o si es por realmente que te genera ese valor emocional. O por el que dirán. O por lo que dirán. Si capaz que vos te hace feliz, no sin menosprezar, ¿no? Estar acá en la Plaza Cabral y midiendo y pesando gente, controlando la presión arterial porque tenés contacto con la gente mayor, le hablás, les cambiás la sonrisa, o hacer una charla en los colegios, o por ejemplo trabajar en comedores. Capaz que eso también te genera más felicidad que ser Francis Howell. Totalmente. O sea, buscar eso, algo que te llene el corazón y a la vez obviamente que te genere dinero. Todo va con todo, ¿no? Pero el único límite es tu mente y soñar en grande. Obviamente, soñar progresivo, porque si no te va a costar dormir y decir, ¿cómo voy a ser Francis? ¿Qué tengo que estudiar mañana? Claro. ¿Dónde me especializo? Si no, empezar de a poquito. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy que te va a llegar al mañana donde vos querés estar? Eso básicamente. Totalmente. Y eso también, para poder soñar en grande y para poder pensarte a vos en un mundo distinto al que estás ahora, también se necesitan herramientas para eso, porque por ahí, con todo lo de la sociedad de la hora con la que nos encontramos, del swipe up, del TikTok, del Instagram, de las redes sociales, todo eso va acortando la vagancia que vos tenés en tu cabeza, por donde puedes divagar, digamos. La divagación mental te va cortando. Pero, por ejemplo, estar en la naturaleza, hacerte reír, leer un libro o hacer ese tipo de cosas, lo que te da más bagaje mental, entonces te da más armas para poder imaginarte a dónde poder llegar, digamos, ¿entendés? Y eso también está bueno, o sea, entender en el mundo que nos encontramos ahora. No quiere decir que esté mal, o sea, no podemos vivir odiándole tampoco a las redes sociales y esto es lo otro, estos comunicadores, que esto que lo otro. ¿Están haciendo las cosas mal?
y vos podés hacer las cosas bien. Claro. Y sabés que vos te encontrás ahora, como en su tiempo las personas están en la sociedad del cigarrillo, que se fumaban en un avión, que ahora vos decís totalmente loco. Sí. Nosotros ahora estamos en la sociedad del celular y nosotros tenemos que entender eso. Estamos en la sociedad del celular pero tenés que ir no te digo en contra de eso, pero tenés que luchar contra eso y hacer otras cosas para poder ser una persona que pueda llegar lejos el día de mañana, digamos. Y que no se quede solamente en eso, en la hora, en el ahora, en el ahora, constantemente. Ludmi, te quería preguntar como última pregunta, ¿qué opinás de la nutrición acá en Corrientes y qué te gustaría que cambie a lo largo del tiempo para esta nueva camada que se va a recibir de último? Ah, bueno, Nutris no voy hace años. No sé cómo abordan ahora los nutricionistas su trabajo. O sea, tengo muy poco contacto con los Nutris. Más que nada con algunos colegas que sí nos recibimos juntos. Y básicamente lo que yo le recomendaría es que, bueno, busquen su impronta, de que busquen una buena calidad del servicio de lo que ellos brindan, que no tengan miedo de empezar, de que siempre te recibiste en el miedo de empezar, de que cómo abordar una consulta y demás. Y cómo está la nutrición ahora acá. Si te digo realmente cómo está, te mentiría porque no sé cómo trabajan los demás Nutri, o sea, no tengo contacto con ellos, pero con los 3 pocos que tengo que son de mi camada, te diría que hasta lo delegaría tranquilamente, que me encantaría de que poder conocer más Nutri, que diga, bueno, yo le delego a esta persona que sabe vegetarianismo o de veganismo y confío en esta persona porque realmente se especializó. Que no se queden con lo que se aprende en la facultad, porque es solamente la introducción, que no tengan miedo a seguir estudiando. O sea, lastimosamente la facultad, en la introducción vos tenés que seguir estudiando. Nunca tenés que dejar de estudiar. Cuando dejas de estudiar, te quedas en el archivo. Mejor dicho, en el escritorio, como dijimos hoy. O sea, te quedás en el escritorio, vas a ser el típico Nutri que va a dar lo mismo. Entonces, que te genere incomodidad en la posición donde estás, entonces vas, estudias más, generas nuevos métodos, el cambio de cómo dar la consulta. Y a nivel de nutrición espero, yo cuando era muy chica me fui nutricionista, que no seamos esos nutricionistas ortodoxos que vos, Lalo, tenés que pesar tanto según tu peso y tu talla, vos estás con sobrepeso, obesidad. No, al contrario, no generar esos trastornos en los pacientes, a menos que tenga un paciente que practique un deporte que sea pesaje. Eso es otra cosa. Claro. Pero generar eso, buena conducta con los pacientes a través de la alimentación y en la consulta. De que no sea un, sí, pasaba fulano, bueno, sacate la ropa, te medimos, listo, chau. Sino es como que también generar ese vínculo con el paciente. Me ha pasado cuando era chica que yo me iba, era peso, no aumentaste, bajaste, y eso era lo único que importaba. No cómo me sentía, ni cómo me fui en el colegio, o por qué aumenté, qué pasó, o preguntarme cómo estás. Una pregunta tan básica, preguntar cómo estás. Y eso, cambiar ese chip de los típicos nutricionistas, de la antigua diría yo. Ser un nutricionista más allegado, más gentil, que se preocupa por la otra persona. Porque sí, todo bien, el paciente te paga, pero el paciente es una persona, un ser humano como vos, también siente, y por algo tiene esa dolencia de un sobrepeso, un bajo peso o lo que sea, ¿entendés? Cambiar eso, que es lo que más se veía antes, como lo que venimos hablando básicamente. Sí, también por ahí yo siento que estaría muy bueno empezar de a poco a instaurar la nutrición en todos los ámbitos de Corrientes también, porque se ve que en los clubes de acá, por ejemplo, en muy pocos hay nutricionistas. Sí. O muy poco, y en hospitales ni hablar. O si hay nutricionistas, tienen funciones que no son las funciones de un nutricionista como tal, digamos. Y eso a la pronta no se va, parece que no pasa nada porque siempre fue así Corrientes y muchos lugares en Argentina. Pero a la larga la nutrición te puede dar una herramienta más y mucho más grande para resultar tanto en el rendimiento como en la salud y en la enfermedad en los hospitales, digamos. Eso sería muy bueno. La parte buena es que, bueno, cada vez se abren más residencias. O Eso está sea, muy bueno. tienen oportunidades la gente que realmente le gusta.
ojalá algún día de mañana, no sé, se abra acá una residencia de deporte y bueno, se van rotando en varias áreas deportivas, tanto como grupales como individuales, estaría buenísimo, porque tenemos mucho para trabajar, o sea, es la realidad. O sea, por decirte, se podría hacer, pero bueno, falta un equipo que diga, bueno, esto está faltando acá, iniciemos, ¿entendés? Claro. Así como se vio que había falta en la parte clínica, estaría bueno que también se inicie en la parte deportiva. Eso sería buenísimo porque si se formaría un grupo de nutricionistas deportivos y que se paseen por los clubes tocando puertas, nos daría más visibilidad. Pero otro lado, aparte, trabajar multi-interdisciplinario, porque por ejemplo los kinesiólogos trabajan en el área deportiva, sí. ¿Tienen para hacer residencia deportiva acá? No. ¿Médico deportólogo? Ay, sí. ¿Tienen lugar para hacer residencia acá? No. O sea, se puede armar un buen equipo entre diferentes profesionales y generar algo que, no sé, estaríamos año luz si fuera así corriente en el área de deporte. Pero de a poco vamos a ir construyendo nuestros Sí, cimientos, ¿no? ¿quién te dice el día de mañana esto que ahora una idea es algo cumplido? Podría Bueno, ser. Ludmi, te quería agradecer de todo corazón por sentarte hoy acá al lado mío y poder charlar un poco, no solo de nutrición, hablamos de todo. A mí, sinceramente, me quedó cortísima la charla. Ujú. Podría estar horas y horas más hablando. Nos hilamos fino, tenía muchas cosas para preguntarte sobre específicas de nutrición, pero yo creo que esta era la charla que teníamos que tener también, más por afuera, digamos, de educación alimentaria y nutricional y no tanto de las sales de rehidratación en tu deporte o cosas de nutrición muy finas. Pero la verdad que me encantó, se me hizo muy corta y gracias por venir acá y sentarte conmigo a charlar de nutrición. Como es. No, ya te dije en su momento cuando me escribiste que era un placer, que con vos tengo años de conocerte y que verte ahora que pasaste de ser un chico normal a pasarte a ser mi colega, ya sos colega, a que ser todo un profesional, verte crecer desde la adolescencia hasta ahora, para mí es un privilegio, verte cómo te formaste realmente. Y si algún día necesitas de vuelta hacer otra charla, lo hacemos, no hay ningún problema, o sea, yo no tengo ningún drama. Con vos acá esto fue hablar como amigos, como colegas, no, no vi en ningún momento que fuera una entrevista, Claro, así que la idea. podemos hacer más charlas sin ningún problema de la temática que vos quieras o de lo que la gente quiera que abordemos, tampoco hay drama. Y nada, como siempre un placer. Y lo que necesites el día de mañana cuando seas Nutri, o si antes de que seas Nutri, siempre voy a estar, como siempre te dije. Siempre estoy y voy a estar en la realidad. Eso también quería agradecerte y que quede también grabado porque esto capaz que en unos años para mí sea muy importante. Quería agradecerte realmente porque a mí en la carrera tuve un momento específico donde hice el clic y quise dejar de lado las cosas malas que tenía en mi vida en ese momento y meterle para adelante e informarme de algo que realmente me estaba gustando como era la nutrición en ese momento clínica. Dietoterapia del adulto me Sí, sí. encantaba, me empezó a gustar eso y vos no tenías ningún problema de pasarme apuntes a una persona que estaba perdida y que para vos fue darle una mano nomás o darle un papel, un documento y para mí fue un empujón gigantesco porque de ahí nació lo que capaz que ahora estoy charlando con vos, ¿entendés? Y de corazón también te agradezco por tu humanidad, por todo lo que hablamos, o sea, nosotros hablamos hoy de humanidad específicamente y por lo que yo sabía de antes y de mucho antes lo humana que eras. De todo corazón te quería agradecer. Gracias. Gracias. Te quiero mucho, Lelito. Yo más. Gracias por invitarme. Nos vemos.